dragón y el arco capítulo 4 al 6 capítulo 4. Negociaciones. El gran salón se encontraba cerca del centro del pueblo, más hacia el interior que la arena, sobre un afloramiento rocoso que le permitía contemplar todo el pueblo. Era más largo que alto, lo que le daba un aspecto achaparrado, con un techo curvo pero una base cuadrada. Estaba hecho de madera de color marrón oscuro, mientras que los cimientos eran de piedra gris. Stoic abrió el camino mientras se acercaban a las grandes puertas de madera del gran salón, cuya superficie estaba tallada con representaciones de grandes héroes y dragones, Hippo a su lado mientras Elinor, Fergus y Mérida lo seguían. Al llegar a las puertas, Stoic las abrió de golpe antes de entrar, seguido por los demás. En el interior, el techo estaba sostenido por dos filas de gruesas columnas de madera, mientras que a ambos lados de la habitación había filas de largas mesas de madera. Ahora, ¿alguien puede explicarme qué diablos pasó?, exigió Stoic, dándose la vuelta para mirar fijamente a Fergus y su familia, porque me parece que su hija acaba de intentar asesinar a mi hijo. Estoy seguro de que Mérida tiene una explicación perfectamente lógica para todo esto, afirmó Fergus antes de volverse para mirar a su hija. En respuesta, Mérida bajó la mirada lentamente, incapaz de mirar a Fergus directamente a los ojos. O quizás no, dijo Fergus, sacudiendo la cabeza con decepción. Se dio la vuelta y vio que Stoico lo estaba mirando con enojo. Parece que todavía tenemos cuentas que saldar, tú y yo, dijo Stoic amenazadoramente, dando un paso hacia Fergus. Oh, lo haremos, respondió Fergus enojado, apretando los puños. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera llegar a los golpes, Elinor se interpuso entre ellos con una expresión de enojo en su rostro. Extendió la mano, agarró a ambos de las orejas y les dio un fuerte tirón hacia abajo, logrando que las cabezas de ambos líderes quedaran a la altura de sus ojos. Creo que ya hemos tenido suficiente pelea, muchas gracias, dijo, mirándolos fijamente a cada uno antes de soltarlos, lo que permitió que ambos hombres se pusieran de pie y se frotaran las orejas de dolor. Hippo se quedó boquiabierto y tenía los ojos muy abiertos después de ver a una mujer tan pequeña maltratar a su padre. Rápidamente se recompuso al notar que Mérida lo miraba. Al mirarla, se dio cuenta de que se había acumulado polvo y suciedad en su vestido, probablemente de cuando se cayó en la arena. También notó algunos desgarros y rasgaduras en el material, sin duda causados por toda la actividad física que había realizado y para la cual el vestido no estaba hecho. Lo que también le llamó la atención fue su salvaje melena pelirroja. Su primer pensamiento al verla fue cómo le quedaba toda debajo de esa toca. Ese pensamiento finalmente dio paso a lo rojo y salvaje que era, como fuego que había cobrado forma sólida. No pudo evitar notar, incluso en la arena cuando ella intentaba usarlo para practicar tiro al blanco, lo perfectamente que parecía encajar en ella. Al recordar lo recatada y frágil que se veía cuando la había visto por primera vez, no pudo evitar sentir una sensación de incompletitud, de que no había estado viendo la imagen completa. Ahora que la veía así, podía entender por qué. Esta nueva Mérida, la Mérida real, reemplazó fácilmente a la que había visto antes como la chica más bonita que había visto nunca. Incluso cuando sus gélidos ojos azules se volvieron hacia él y lo fulminaron con la mirada. ¿Qué estás mirando?, prácticamente gruñó, provocando que él se estremeciera mientras volvía a la realidad. Quiero decir, murmuró Hippo, tropezando con sus palabras mientras trataba de pensar en algo que decir antes de que Mérida suspirara con disgusto, se alejara de él mientras ella ponía los ojos en blanco antes de caminar rápidamente hacia el otro lado de la habitación y sentarse en una de las mesas largas, señalando sin mirarlo. Hippo suspiró mientras tomaba asiento en la mesa larga cerca de él, mirando a su padre hablando con Fergus y Elinor. ¿Cómo sé que esto no fue algún complot para traer a su gente aquí y matarnos a todos?, gritó Stoic, apuntando con un dedo acusador a Fergus. Tú eres quien nos invitó aquí, ¿recuerdas?, gritó Fergus, mirando a Stoico como si estuviera loco. Sí, por el tratado que propusisteis, replicó Stoico, poniéndose aún más en la cara de Fergus. Bueno, no te vamos a atacar ahora, ¿verdad?, interrumpió Elinor, arqueando una ceja hacia Stoico. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Stoico. Lo que quiero decir es que si te estamos atacando, lo estamos haciendo bastante mal, ya que detuve la pelea y pedí hablar, señaló Elinor. Esto tranquilizó a Stoico, bajó lentamente la mano y dio un paso atrás. Supongo que tienes razón en eso, cedió Stoico. Supongo que sí, respondió Elinor, con una sonrisa algo satisfecha en su rostro.
Entonces eso nos lleva de nuevo a lo que realmente ocurrió allí abajo, afirmó Stoic, volviendo una mirada severa hacia Mérida. ¿Por qué tu hija estaba tratando de matar a mi hijo? Mérida miró hacia otro lado, no dispuesta a encontrarse con la mirada de Stoico. Eso es algo que yo también me he estado preguntando, asintió Fergus, mirando también a su hija, lo que hizo que Mérida se marchitara bajo las miradas combinadas. Mérida es propensa a arrebatos ocasionales poco dignos de una dama, explicó Elinor, captando la atención de Stoico. Vio la pelea y probablemente sintió la necesidad de unirse. Eso no es cierto, y tú lo sabes. Gritó Mérida, poniéndose de pie de un salto y señalando a su madre con el dedo. Basta, Mérida. Gritó Elinor, intentando silenciar a su hija. ¡No! Gritó Mérida, erizada, antes de volverse hacia Stoico. La razón por la que fui allí es porque no quiero tener nada que ver con esta alianza o este matrimonio. Me están obligando a casarme con alguien que ni siquiera conozco. De un pueblo con el que mi pueblo estuvo en guerra hace mucho tiempo. No tenía voz, opinión ni opciones, así que entré en pánico. Vi lo que pensé que era mi camino y lo tomé. Lo siento, sé que no debería haberlo hecho, y no quiero empezar otra guerra, pero también quiero casarme con tu hijo. Mérida se detuvo y miró a Hippo. Sus miradas se cruzaron y una expresión de desprecio se dibujó en sus hermosos rasgos. Ada Enae no quiere nada que ver con él, afirmó antes de volverse para mirar a Stoico, sin notar que el rostro de Hippo decayó levemente. Ya he tenido bastante de ti. Declaró Elinor enfadada mientras se acercaba a su hija. Bien. Declaró Mérida, mirando fijamente a su madre. Porque ya he tenido suficiente de ti. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó Elinor. Significa que estoy harta de que me mandes. Gritó Mérida. Estoy harta de que me digas qué hacer, qué decir y qué pensar. Quiero decidir por mí con quién me voy a casar y qué quiero hacer con mi vida. Y quiero que te quedes al margen. Eres una niña egoísta y estúpida. Rugió Elinor, lo que hizo que Mérida diera un paso atrás sorprendida mientras los ojos de Fergus se abrían de par en par por la sorpresa. Entiendes que todo este mundo no gira en torno a ti. A veces tienes que hacer algo que no quieres hacer porque ayuda a otras personas. Siempre puede estar sobre ti todo el tiempo. Tienes responsabilidades y expectativas y personas que dependen de ti. No quiero responsabilidades ni nada de eso. Exclamó Mérida, levantando las manos. No quiero perder la paz con mi propia miseria. No quiero que me envíen a una cultura que no conozco para pasar el resto de mi vida con un hombre que me guste. Y, sobre todo, no quiero acabar como una noble controladora y estirada que nunca ha hecho nada con su vida como tú. Antes de que nadie supiera lo que había sucedido, una fuerte bofetada resonó en el gran comedor mientras Mérida estaba de pie con la cabeza ladeada y una marca roja de ira se formaba en su mejilla. Lentamente, se giró para mirar a Elinor, con una expresión de sorpresa en su rostro. Elinor se alzaba sobre Mérida, con el brazo en el aire por el golpe de la bofetada. Miró a Mérida con enojo, pero cuando vio que la expresión de su hija cambiaba de una de sorpresa a una de dolor, una mirada de horror cruzó la suya. Mérida, comenzó antes de que Mérida estallara en lágrimas, se diera la vuelta y saliera corriendo, abriendo con los hombros las puertas del gran salón y desapareciendo en el pueblo que estaba más allá. Mérida, espera. La llamó Fergus, levantando la mano en un inútil intento de detenerla, pero ella ya se había ido. Fergus suspiró mientras bajaba el brazo mientras Elinor parecía querer llorar. «Oh, ¿qué he hecho?», gimió, acunando su rostro entre sus manos mientras Fergus se acercaba y colocaba una mano sobre su hombro. «Parece que la golpeaste», comentó Stoic. Fergus se dio la vuelta y miró fijamente al jefe vikingo, quien simplemente se encogió de hombros como respuesta. «¿No debería alguien, ya sabes, ir tras ella?», sugirió Hippo. «Es una extraña en una pequeña isla», respondió Stoico. «No llegará muy lejos y, de todos modos, no tiene a dónde ir. No hay de qué preocuparse». Mientras decía eso, el sonido fuerte y bajo de una bocina sonó sobre el pueblo. Los ojos de Hippo y Stoico se abrieron de par en par cuando otra explosión sonó sobre el pueblo. «¿Qué fue eso?», preguntó Fergus. «Hay algo de qué preocuparse», comentó Hippo antes de tragar saliva nerviosamente. «¿Qué es eso?», preguntó Elinor nerviosamente. «¿Dragones?». Mientras ella lo pedía, otro cuerno dio 3 toques cortos. Su sonido era más agudo que el primero y, a juzgar por las reacciones en los rostros de Fergus, Stoico e Hippo, no pertenecía a los vikingos. «No», susurró Fergus, con el rostro pálido de miedo, «Vendal».
Oh, no, susurró Elinor con miedo, Mérida. Tengo que ir a buscarla. Gritó Fergus mientras se dirigía a la puerta. Yo también iré, afirmó estoico, tengo que ayudar a mi pueblo. Mis hombres te ayudarán, dijo Fergus, volviéndose para mirar a estoico. Está bien, dijo estoico asintiendo. Gracias. Aquí hay cosas más importantes que tú y yo, respondió Fergus, endureciéndose el rostro. Supongo que esto significa que nuestro tratado sigue vigente, observó estoic. Supongo que sí, respondió Fergus, antes de que el sonido del cuerno de Vendal volviera a resonar por el pueblo. Aunque tendremos que discutirlo más tarde. Sí, respondió estoico antes de girarse para mirar a Hippo. Quédate aquí con la reina. Pero puedo ayudar. Exclamó Hippo, a pesar de su evidente miedo. ¡No! Dijo estoico mientras se dirigía a la puerta, con Fergus a su lado. Quédate aquí. Alguien tiene que proteger a la reina. Dicho esto, Stoic y Fergus se marcharon y cerraron la puerta de un portazo. El silencio invadió el gran comedor, roto únicamente por el sonido de una pelea a lo lejos. Lentamente, Elinor e Hippo se giraron para mirarse el uno al otro. La reina levantó una ceja interrogante mientras Hippo le dedicaba una sonrisa incómoda y se encogía de hombros. Mientras tanto, Mérida corrió por el pueblo, sin prestar atención a su falta de conocimiento de lo que la rodeaba ni a la densa niebla que se había formado desde la última vez que había salido. Las lágrimas brotaban de sus ojos y se elevaban por el aire mientras corría. Tenía la garganta caliente y rasposa por la combinación de llorar y correr y comenzó a toser mientras se detenía a trompicones. Cayó de rodillas, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Fue entonces cuando los sonidos del mundo que la rodeaba comenzaron a filtrarse a través de su miseria. El sonido de una pelea a poca distancia fue lo que la hizo levantar la cabeza confundida, pero fue el sonido de un cuerno de Vendal lo que la hizo jadear de miedo. Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada en la espesa niebla, por lo que se vio obligada a confiar en sus oídos para saber qué la rodeaba. Lo que le llamó la atención fue el sonido de algo que se acercaba. Algo grande. Al volver a mirar a su alrededor, apenas distinguió la forma de una pila de barriles contra un edificio. Se apresuró a llegar y se escondió detrás de la pila justo cuando el sonido le dejó claro que lo que fuera que estaba en la niebla venía en su dirección. Acurrucada detrás de la pila de barriles, Mérida hizo todo lo posible por permanecer en absoluto silencio mientras el ruido se acercaba. Mientras lo hacía, pudo distinguir tres sonidos distintos. Primero, se escuchó el ruido retumbante de algo grande que caminaba por el sendero de tierra. Lo acompañaba el sonido de pasos más pequeños que lo acompañaban. También pudo escuchar que, fueran lo que fueran, las cosas más pequeñas jadeaban como animales salvajes. Mientras Mérida seguía escuchando, sintió que el alivio la invadía cuando los sonidos comenzaron a pasar a su lado. Justo cuando pensó que estaba a salvo, el sonido se detuvo de repente. Fue reemplazado por lo que parecían fosas nasales gigantes olfateando el aire, seguido de un gruñido de satisfacción. Un momento, muchachos, dijo una voz profunda y retumbante, tenemos un invitado. Mérida sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al pensarlo. Pensó desesperadamente en qué hacer cuando escuchó el sonido acercándose nuevamente a ella. Estaba armada solo con las flechas de su carcaj y si salía corriendo, lo que fuera que la acechaba seguramente la notaría. Salid, dijo la voz mientras el sonido se detenía justo al otro lado de la pila de barriles, sé que estás ahí. Mérida cerró los ojos con fuerza, esperando que si permanecía quieta y en silencio, lo que estuviera detrás de ella pensara que estaba equivocado y se fuera. ¿No sale, preguntó la voz con una risita. Está bien. Ahora, ¿cómo decía esa frase? Ah, cierto. Al escuchar, Mérida pudo oír lo que estaba detrás de ella agacharse y sentir el aliento caliente filtrarse a través de los huecos entre los barriles. Fifi Fofer, huelo la sangre de un montañés, citó la voz mientras resoplaba para enfatizar. Mérida sabía que debía correr, sabía que lo que fuera que estuviera detrás de ella intentaría matarla, pero no podía moverse, congelada por el miedo. Lo que era peor era que estaba segura de saber exactamente quién estaba detrás de ella. Esté viva o muerta, continuó la voz, la mención de su género hizo que Mérida comenzara a temblar incontrolablemente, moleré sus huesos para hacer mi pan. Hubo una pausa en la que el único sonido que Mérida podía oír era el de su propio corazón martilleando en sus oídos. De repente, los barriles parecieron explotar detrás de ella, lo que provocó que Mérida gritara de terror cuando una mano enorme se estiró a través de la pila y agarró la parte trasera de su vestido.
La levantó por los aires, pero el daño en su vestido hizo que se desgarrara y la enviara volando por los aires y rodando por el camino de tierra. El desgarro a lo largo de la parte trasera de su vestido expuso su ropa interior blanca cuando se detuvo boca abajo. Mientras se levantaba, sus ojos se levantaron para mirar qué, o quién, la había atacado. Lo primero que notó fueron los dos hombres que estaban de pie no muy lejos de ella, mirándola fijamente. Tenían un físico grande e imponente, sobre el cual vestían ropa sucia y rota que parecía haber sido cosida con trapos y pieles de varios animales. Ambos tenían cabello castaño oscuro desaliñado, ojos igualmente castaños oscuros y barbas desaliñadas y castañas. Vestían pesadas capas de piel hechas de pieles de oso negro, junto con pesadas envolturas de lino alrededor de sus brazos y piernas. Sus pies y manos permanecían descubiertos, que estaban ásperos y sucios. Su piel expuesta estaba pintada de negro con pintura de guerra, y estaba decorada además con símbolos pintados de blanco en sus caras y brazos. En sus manos, llevaban pesados garrotes hechos de hueso y con las puntas de las garras de un oso. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el hombre enorme que se alzaba detrás de ellos. Medía fácilmente 3,5 metros y tenía la complexión de una montaña, con músculos sobre músculos y un pecho como un barril. Tenía la piel clara y un pelo negro y áspero que cubría la mayor parte de la carne expuesta. Tenía una barba negra como la boca del lobo que le llegaba hasta el pecho y estaba elaboradamente trenzada, con una docena de cráneos humanos ahuecados enhebrados en su barba como cuentas. La mayor parte de su piel expuesta estaba cubierta de cicatrices y quemaduras de innumerables batallas. Llevaba la piel de un oso negro gigantesco sobre los hombros y la espalda, con la cabeza ahuecada para que pudiera usarla como una capucha. El hocico sobresalía de su cara, sus largos dientes enmarcaban sus rasgos. Uno de sus ojos era de color rojo oscuro, mientras que el otro era gris y vidrioso, con una larga cicatriz que lo atravesaba. Llevaba una armadura de cuero hecha jirones sobre una túnica rota y un par de pantalones que habían visto días mejores. Sus pies estaban desnudos y callosos, rematados con el mismo pelo negro y áspero. Sus manos eran más grandes que su cabeza, estaban sucias y llenas de callos, y sus uñas parecían estar limadas hasta quedar afiladas. Una espada y un hacha gigantes colgaban de vainas sujetas a su espalda. Bueno, dijo el hombre grande, sonriéndole, haciendo que Mérida notara que sus dientes también estaban afilados. ¿Qué tenemos aquí? Los dos hombres más pequeños avanzaron hacia Mérida amenazadoramente, pero fueron detenidos cuando el hombre extendió una de sus enormes manos, indicándoles que se detuvieran. No nos apresuremos, muchachos, se rió el hombre, después de todo, estamos en presencia de la realeza. Los ojos de Mérida se abrieron de sorpresa mientras se levantaba sobre manos y rodillas. ¿Sorprendido, cachorro? Preguntó el hombre, sonriendo cada vez más. Reconocería el olor de tu padre en cualquier parte. ¿Cómo está el rey oso estos días? ¿Está soportando bien esa cojera que le provoqué? Mérida no dijo nada mientras se ponía de pie, mirando al hombre con cansancio. ¿Sabes quién soy, no? Preguntó el hombre, sonriendo cada vez más ferozmente. Mérida asintió en respuesta, incapaz de encontrar su voz. Di mi nombre, cachorro, dijo el hombre, irritándose por el silencio de Mérida. Dilo. Mordú, dijo Mérida, con su voz apenas por encima de un susurro. El oso demonio dejó escapar una fuerte risa, su gran sonrisa mostrando cada uno de sus dientes puntiagudos. Capítulo 5. Los devoradores de muertos. Entonces, cachorro, ¿qué te trae a esta roca olvidada por los dioses? Preguntó Mordú, inclinándose para poder mirar a Mérida directamente a los ojos, a pesar del hecho de que sus ojos rojos sangre eran casi el doble de grandes que los de ella. Podría hacerte la misma pregunta, afirmó Mérida, intentando sonar valiente mientras se alejaba un paso de Mordú. Vaya, eres muy combativa cuando tienes ganas de hablar. Declaró Mordú con una risa escandalosa, provocando que los hombres que lo acompañaban también se rieran. Ahora puedo ver mucho de tu padre en ti. No respondiste mi pregunta, dijo Mérida, dando otro paso atrás mientras buscaba lentamente una flecha en su carcaj. ¿Por qué, si no, iría a algún sitio un conocido saqueador y asesino? Preguntó Mordú. A saquear, violar y asesinar, por supuesto. Mérida sacó nerviosamente una flecha de su carcaj y la sostuvo en su palma, sosteniendo la cabeza entre sus dedos medio y anular, escondiendo el asta detrás de su brazo. Ahora, eso nos lleva de nuevo a lo que estás haciendo aquí, dijo Mordú, apuntándola con uno de sus sucios y callosos dedos, con la uña puntiaguda apuntando justo entre sus ojos. Puedo oler a tu familia por toda esta roca.
Así que o me metí en una guerra. Mérida lo miró directamente a los ojos, su gélida mirada azul no se apartó de su ardiente mirada roja. O todos están aquí para hacer algún tipo de alianza, continuó Mordu, estudiando a Mérida de cerca. Los ojos de Mérida vacilaron, mirando brevemente al suelo antes de volver a mirar al oso demonio, lo que hizo que sonriera malvadamente. ¿Una alianza, eh? Supuso Mordu, riéndose entre dientes. ¿Y sabéis que va bien con una alianza, muchachos? Los hombres de Vendal se rieron en respuesta. Suena como si alguien se fuera a casar, comentó Mordu, haciendo que Mérida se pusiera rígida. Apuesto a que estás emocionada, teniendo una luna de miel aquí en los fríos páramos mientras esperas dar a luz a algunos mocosos vikingos. Mérida no dijo nada mientras continuaba alejándose del gigante. Eso es lo que pensé, dijo Mordu con otra risita mientras se estiraba y sacaba su espada de la vaina que llevaba a la espalda. Era el doble del tamaño de cualquier espada que hubiera visto jamás. La hoja estaba rayada y abollada en casi toda su longitud, que era el doble de su altura y estaba hecha de una piedra negra pulida que se dio cuenta de que era obsidiana. El pomo estaba envuelto en cuero negro y había runas grabadas en rojo a lo largo de toda la hoja. Mordu sacó la espada y bajó el brazo hacia un lado, permitiendo que la parte delantera de la hoja cayera al suelo con un ruido sordo, levantando una pequeña nube de polvo. ¿Por qué no le envió a tu padre tu cabeza como regalo para felicitarlo por su alianza? Preguntó Mordu, con su sonrisa malvada mostrando todos y cada uno de sus dientes puntiagudos. Creo que le gustará, ¿no crees? Mérida no dijo nada mientras su miedo la congelaba en el lugar, su corazón martilleaba en su pecho mientras observaba al gigante levantar su enorme espada sin esfuerzo en el aire y apuntarla hacia ella. Pensé que estarías de acuerdo, dijo Mordu simplemente, antes de levantar la espada por encima de su cabeza y lanzarla hacia ella. Los ojos de Mérida se abrieron de par en par antes de agacharse debajo de la espada cuando ésta pasó volando. La ráfaga de aire que siguió a su paso le hizo caer el cabello sobre la cara mientras rodaba para apartarse. Mérida se puso de pie rápidamente y logró alejarse mientras Mordu levantaba su espada para atacarla de nuevo. Mérida se apartó del camino cuando Mordu la golpeó donde había estado parada un momento antes, rompiendo un trozo de suelo y enviando una telaraña de grietas a través de la superficie mientras levantaba una pequeña nube de polvo. La fuerza del golpe obligó a Mérida a tropezar hasta las rodillas, resbalándose y rasgando aún más su vestido. «Quédate quieto», gritó Mordu mientras sacaba la espada del suelo, de la punta caían polvo y pequeñas piedras. «Esto solo dolerá un segundo». Mientras el oso demonio levantaba su espada para atacar de nuevo, Mérida intentó ponerse de pie, pero tropezó con los restos de su vestido y volvió a tropezar. Se dio la vuelta y miró hacia arriba con horror cuando Mordu levantó su espada y se preparó para clavársela. Un segundo antes de que lo hiciera, algo se estrelló contra el hombro del bárbaro, lo hizo perder el equilibrio y provocó que su estocada se desviara, estrellándose contra el suelo junto a Mérida con un ruido sordo y levantando otra nube de polvo. Mordu gruñó de irritación y se giró para mirar por encima del hombro. Allí encontró una jabalina que le sobresalía de la espalda. Al girar la vista para seguir la trayectoria que habría seguido la jabalina, vio a Andra de pie a unos metros de distancia, todavía en el proceso de lanzamiento con un par de jabalinas agarradas en su mano izquierda. Boyd y Miriam estaban detrás de él, con sus armas preparadas también. Mordu entrecerró los ojos con rabia, extendió la mano y agarró la jabalina con el pulgar y el índice antes de sacarla con un tirón brusco, sin prestar atención a la sangre que manaba lentamente de la herida. Mientras los tres muchachos observaban horrorizados, Mordu se giró para mirarlos y examinó la jabalina durante unos momentos mientras los hombres Vendal gruñían a los señores. Sonriendo con sorna, Mordu volvió la mirada hacia los muchachos. «Creo que se te cayó esto», le dijo Mordu a Andra, antes de lanzar la jabalina como un dardo hacia el joven. Los ojos de Andra se abrieron aún más por la sorpresa antes de lanzarse al suelo para evitar el ataque mientras los otros dos se lanzaban a los lados. La jabalina se disparó por el aire a velocidades imposibles antes de estrellarse contra la pared de un edificio, abriendo un agujero considerable en la estructura de madera. Los chicos miraron hacia atrás para ver el daño con mudo terror antes de volver a mirar a Mordu, quien les sonrió con malicia. «Me ocuparé de ustedes, muchachos, después de haberme ocupado de su princesa», se rió Mordu antes de volverse para mirar a Mérida, pero en su lugar encontró un espacio vacío donde ella había estado. Levantó la vista y entrecerró los ojos con ira al ver que Mérida se retiraba apresuradamente, doblando una esquina y desapareciendo de su vista.
Rugiendo furioso, Mordu persiguió a la princesa de las tierras altas, y solo se tomó un momento para mirar por encima del hombro a sus hombres. «Mátenlos», ordenó, antes de darse la vuelta y doblar torpemente la esquina tras la que había desaparecido Mérida. Los dos hombres Vendal gruñeron y se dieron la vuelta para mirar con enojo a los tres señores antes de atacarlos. Tres jóvenes se pusieron rápidamente de pie y levantaron sus armas para enfrentarse a su enemigo. «Macintosh», gritó William, blandiendo su espada por encima de su cabeza. «Maguffin», gritó Andra, arrojando una de sus jabalinas a su mano libre y sosteniendo ambas listas. «Dingwall», añadió Boyd, golpeando su escudo con el hacha. «Por las tierras altas», gritaron los tres al unísono antes de avanzar y enfrentarse de frente a los salvajes que gruñían. Cuando llegaron a los jóvenes, uno de los Vendal saltó al aire y levantó su garrote para golpear a uno de ellos. Boyd saltó rápidamente hacia adelante y apuntó con su escudo, desviando el ataque del hombre mientras el cuerpo del Vendal se estrellaba contra el escudo, haciendo que Boyd cayera de espaldas con el salvaje encima de él. Mientras el Vendal intentaba arrastrarse por encima del escudo para alcanzar a Boyd, el joven Iglander empujó hacia arriba su escudo, tratando de mantener su cabeza alejada de los dientes rechinantes y el garrote pesado del salvaje. Al ver a su amigo forcejear, Andra se apresuró y le dio una patada en el costado al Vendal, el golpe acompañado por el sonido de un hueso quebrado cuando el ataque del señorito rompió algunas de las costillas del salvaje. La fuerza de la patada tiró al Vendal lejos de Boyd y envió al salvaje rodando unos pocos pies antes de detenerse de espaldas, gimiendo de dolor. Antes de que el Vendal pudiera retroceder, Andra corrió hacia el hombre, colocó su pie contra el pecho del salvaje antes de clavar su jabalina en el corazón del bárbaro. El Vendal jadeó de dolor y conmoción, su boca se abrió en una expresión de dolor y conmoción mientras su sangre rezumaba de la herida. Después de unos momentos, con Andra mirando con ojos muy abiertos y asustados, los ojos del Vendal se cerraron y su cuerpo se hundió, sin respirar más. Andra tragó saliva ligeramente, antes de apoyar su pie y liberar su jabalina, la sangre del Vendal goteando por la punta. Al mismo tiempo, William se enfrentó al otro guerrero Vendal de frente. Bloqueó el ataque salvaje del hombre con su espada, distribuyó su peso alrededor antes de seguir con un hombro en el pecho del Vendal, derribando al salvaje. Cuando el Vendal se recuperó, William se abalanzó sobre el hombre, con su espada en alto. Cuando William se lanzó contra el Vendal, el salvaje intentó parar con su garrote. Cuando la hoja se encontró con la otra arma, cortó el mango de madera, haciendo que la cabeza del arma cayera al suelo y rodara. Cuando el hombre se apartó, William usó su impulso para girar antes de clavar su arma en el estómago del Vendal. El salvaje resopló de dolor mientras la sangre salpicaba contra William y su espada. Después de unos momentos de lucha, el Vendal se quedó sin fuerzas, lo que obligó a William a colocar su pie contra el pecho del hombre antes de empujarlo, haciendo que el cuerpo del salvaje cayera al suelo. William respiró agitadamente, tratando de recuperar el aliento, mientras observaba cómo la sangre goteaba de la punta. Alzó la vista y vio que Andra ayudaba a Boyd a ponerse de pie antes de que él levantara la vista y sus ojos se encontraran con los de William. ¿Primera sangre, Andra?, preguntó William. Andra asintió mientras Boyd se sacudía el polvo. A mí también, dijo William, echando un vistazo a su espada, de la que aún goteaba sangre, pero no hay tiempo para pensar en eso ahora. Mérida necesita nuestra ayuda. Boyd y Andra asintieron con expresión de determinación en sus rostros. Bueno, entonces estamos perdiendo el tiempo, vamos. Ordenó antes de darse la vuelta y correr en la dirección en la que habían ido Mérida y Mordu. Boyd corrió justo detrás de él, mientras Andra se tomó un momento para mirar al hombre que había asesinado antes de seguir a sus amigos. Mientras tanto, no puedes correr para siempre, cachorro, gritó Mordu mientras perseguía a Mérida por otra curva, blandiendo su espada mientras lo hacía, pero no la acertó y cortó una esquina del techo, haciendo que las tejas y la paja volaran alrededor de Mérida, enganchándose en su cabello mientras corría a través de ellas. Se dio la vuelta y logró doblar otra esquina justo cuando Mordu extendió la mano e intentó agarrarla, pero falló por centímetros. Mientras Mordu rugía de frustración detrás de ella, Mérida corrió por la calle frente a ella, obligada a saltar sobre el cuerpo de una mujer vikinga que yacía muerta en la calle. Mientras pasaba corriendo junto a una casa, saltó a un lado cuando un hombre vikingo fue derribado por la puerta de madera por un Vendal.
Gritando de sorpresa, Mérida hizo lo posible por no mirar atrás mientras escuchaba que los gritos de dolor del hombre eran ahogados por los aullidos de furia del vendal y el sonido de los dientes clavándose en la carne. Al ver a Mérida cerca del final del camino, Mor'du extendió la mano y desenvainó su hacha de guerra de 2 filos. Era una cosa enorme, comparable en tamaño a su claymore y hecha de la misma obsidiana endurecida con runas rojas furiosas escritas a lo largo de cada uno de sus bordes curvos. El mango parecía estar hecho de hueso blanco blanqueado perteneciente a alguna especie de criatura enorme, la empuñadura estaba envuelta en lino sucio y manchado de sangre. Levantó el arma por encima de su cabeza y la arrojó por la calle con un solo brazo, haciendo que el hacha volara de punta a punta hacia Mérida. Al oír la enorme arma volar por el aire hacia ella, Mérida se giró para ver el hacha precipitándose hacia ella, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dejando escapar un grito de pánico, Mérida cayó al suelo, haciendo que el hacha pasara justo por encima de ella, el borde de una de las cabezas del hacha rozando su cabello al pasar. Pasando volando junto a la princesa, el hacha se estrelló contra el costado de un edificio detrás de Mérida, demoliendo por completo la pared y quedando dentro de los confines de la estructura, las paredes y el techo colapsando a su alrededor. Jadeando pesadamente, Mérida miró con los ojos muy abiertos la destrucción detrás de ella, antes de volverse para mirar a Mor'du, que se había recuperado del lanzamiento y estaba corriendo por la calle hacia ella con el asesinato en sus ojos rojos como la sangre. Mérida se puso rápidamente de pie y corrió como loca por otra esquina y por una nueva calle. Mientras lo hacía, un hombre vendal apareció de un callejón a su derecha, gruñendo y rugiendo como un animal salvaje mientras levantaba su garrote por encima de su cabeza para golpearla. Reaccionando por instinto, Mérida atacó con la flecha que todavía tenía agarrada en su mano, golpeando al salvaje, hundiendo la punta de la flecha en la garganta del hombre. Soltando una tos gorgoteante y sorprendida, el hombre tropezó cuando el dolor superó sus habilidades motoras y su impulso lo llevó al suelo. Mérida no lo miró 2 veces mientras corría por la calle, dejando al hombre moribundo detrás de ella mientras Mor'du venía rugiendo por la curva tras ella, agarrando su hacha y sacándola de la estructura derrumbada mientras se iba. Mientras intentaba desesperadamente encontrar un lugar, cualquier lugar al que pudiera ir, Mérida vio lo que parecía una herrería al final de la calle. En concreto, vio un montón de arcos tirados junto con otras armas variadas cerca de la entrada de la herrería. Sonriendo de alegría, corrió hacia el edificio mientras sentía a Mor'du avanzando torpemente por la calle tras ella, las pisadas del oso demonio sacudían la tierra debajo de ella. Mérida tomó un arco del tamaño de una persona más alta que ella, pero se dio la vuelta y se arrodilló, tomó su carcaj y preparó una flecha. Entrecerró los ojos azules y helados y tiró de la cuerda del arco lo más que pudo para apuntar al gigante que se dirigía hacia ella por la calle. Soltando el aliento que ni siquiera sabía que había tomado, Mérida soltó la flecha y la envió silbando por el aire, justo en el blanco. Al menos lo habría sido si Mor'du no hubiera atacado con reflejos que justificaban su tamaño, golpeando la flecha en el aire con su espada y sin siquiera perder el ritmo mientras la atacaba. Los ojos de Mérida se abrieron de par en par con horror mientras caía de espaldas en un intento desesperado por escapar. Pero Mor'du ya estaba sobre ella, con su espada levantada en el aire y un grito de furia y triunfo en su lengua. Mérida. Escuchó que gritaba una voz familiar cuando Mor'du bajó su arma, pero la hoja de obsidiana fue detenida por una hoja de acero más pequeña a solo un pie de la cabeza de Mérida. Congelada por el miedo, Mérida logró mirar a un lado para ver a su padre de pie junto a ella, con las manos firmemente apretadas alrededor de la empuñadura de su espada mientras luchaba por mantener el arma del oso demonio lejos de ella, con el sudor formándose en su frente. Mérida, muévete. Gritó mientras empujaba la espada de Mor'du con un grito poderoso, forzando la hoja a un lado y haciendo que el oso demonio tropezara antes de agarrarse a la herrería. Cuando Mor'du se dio la vuelta y le gruñó a su padre, Mérida logró ponerse de pie y salir corriendo, dejando caer su arco recién adquirido mientras corría. Mérida, ven aquí. Gritó otra voz familiar, llamando su atención hacia los 3 lores que se estaban escondiendo detrás de un edificio, con sus 3 hermanos con ellos. Mérida cambió rápidamente de rumbo y corrió hacia donde estaban, saltando a los brazos extendidos de Gerald Magufin, quien la agarró y la hizo girar detrás del edificio, colocándola con sus hermanos de modo que estuvieran rodeados por todos lados, ya sea por los lores o por la pared. Mérida. Gritó a Mish mientras los trillizos rápidamente se abalanzaban sobre ella mientras caía de rodillas, jadeando de miedo y cansancio. ¿Estás bien? ¿Dónde está mamá?, preguntó Hubert.
Antes de que ella pudiera responder, se escuchó un poderoso rugido acompañado de un grito de dolor. Al mirar hacia arriba y alrededor del edificio, Mérida vio a su padre rodar por el suelo, mientras Mordu gruñía mientras pisoteaba al rey oso. El sol está arriba, susurró Duff McIntosh, es incluso más grande de lo que recuerdo. No podemos dejar que el rey luche solo contra el monstruo. Gritó Cameron Dingwall, con su pálido rostro enrojecido por la ira. Tampoco podemos dejar a los hijos del rey sin protección. Gritó Gerald, frunciendo el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Duff con un dejo de miedo en su voz. Mérida no parecía escuchar la conversación que sucedía a su alrededor, sus ojos estaban fijos en su padre mientras éste lograba levantarse y girarse para enfrentar a Mordu, con su espada lista. Ha pasado mucho tiempo, Fergus. Se burló Mordu mientras él y el rey oso comenzaban a dar vueltas el uno alrededor del otro. ¿Te ves bien? ¿Cómo te está tratando la pierna? Estaba poniéndome al día con esa linda hijita tuya. Crecen tan rápido. Daenerys, hablas un poco de mi hija, maldita bestia. Rugió Fergus mientras cargaba contra Mordu y blandía su espada contra el enorme hombre. Mordu simplemente se rió mientras detenía el ataque con facilidad antes de blandir su hacha contra la cabeza de Fergus. Fergus logró esquivar el ataque, pero fue sorprendido cuando Mordu hizo girar ligeramente el hacha en su mano antes de atrapar a Fergus con un golpe hacia atrás, golpeando al rey oso con el costado de la cabeza del hacha y enviándolo al suelo. ¡Da! Gritó Mérida con horror al ver a su padre caer al suelo, gruñendo de dolor mientras rodaba hasta detenerse. Vamos, Fergus, dijo Mordu, levantando las manos impotente mientras Fergus se ponía de pie con un gruñido. Ambos sabemos cómo va a terminar esto. No pudiste vencerme antes y no lo harás ahora. Fergus lo ignoró, levantó su espada y apuntó a Mordu. Mira, te lo haré más fácil, dijo Mordu, dirigiéndole una sonrisa salvaje a Fergus. Esta vez te cortaré la cabeza. Será rápido, y así no tendrás que pensar en que no pudiste evitar que masacrara a toda tu familia. Esto fue suficiente para Fergus, quien lanzó un fuerte grito de batalla mientras cargaba contra Mordu, y el oso demonio le devolvió una sonrisa con dientes grandes. Cuando Fergus llegó hasta él, arrojó su espada hacia Mordu, quien giró sobre ella antes de golpear la parte posterior de la cabeza de Fergus con la empuñadura de su espada, lo que hizo que el hombre tropezara hacia adelante. Mientras Fergus intentaba controlarse, Mordu se dio la vuelta y pateó al rey oso en la espalda, lo que hizo que Fergus cayera al suelo. Hasta aquí llegó el rey oso, se rió Mordu mientras levantaba su hacha por encima de su cabeza y pasaba por encima de Fergus mientras Mérida observaba horrorizada. Justo cuando Mordu estaba a punto de bajar el hacha, Stoico apareció corriendo desde una esquina antes de golpear con el hombro a Mordu en la espalda, haciendo que el oso demonio se tambaleara y se alejara. ¿Sabes que me estoy cansando de estos rescates de último momento? Rugió Mordu enojado mientras se giraba para mirar a Stoico mientras Fergus se levantaba de nuevo. Es una lástima, respondió Stoico mientras sacaba el hacha de guerra de doble hoja que tenía atada a su espalda y la tomaba en sus carnosas manos. Porque me estoy cansando de que estés en mi aldea. Está bien entonces, gruñó Mordu mientras los dos hombres se movían para flanquearlo. Estaré más que feliz de destriparlos a ambos. Con eso, Mordu dejó escapar un rugido mientras comenzaba a golpear a ambos hombres con su hacha y su espada. Fergus y Stoic lucharon valientemente contra el oso demonio, pero incluso con su superioridad numérica, Mérida podía ver que Mordu los superaba en todos los sentidos. Parecía saber exactamente dónde estaban Stoic y Fergus en cualquier momento, bloqueando y parando sus ataques sin ningún esfuerzo mientras sus golpes golpeaban a los líderes como mazos, tirándolos hacia atrás o desequilibrándolos con cada golpe. Rugiendo salvajemente, Mordu blandió su hacha en un amplio arco, golpeando a Fergus y Stoic mientras intentaban bloquearlos y derribándolos. Creo que ya es hora de que acabemos con esto, comenzó Mordu, encarando a los dos líderes caídos con sus armas preparadas, pero se quedó callado distraídamente. Inhaló el aire unas cuantas veces antes de percibir una ráfaga de aire, olió profundamente mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Echó un vistazo a la aldea circundante como si estuviera buscando algo, y una sonrisa comenzó a extenderse lentamente por sus rasgos mientras comenzaba a reírse para sí mismo. Te encontré, se dijo Mordu entre risas. ¿Qué está haciendo? Preguntó Stoic mientras se ponía de pie junto con Fergus. No tengo idea, admitió Fergus mientras Mordu comenzaba a reír a carcajadas por un chiste que solo él parecía entender. ¿Algo gracioso? Exigió Stoic.
Sí, admitió Mordún mientras se calmaba, pero temo que no lo entiendas. De todos modos, esto ha sido divertido, pero realmente debo irme. Hablando de eso, Fergus, si tú y todos tus hombres están aquí, ¿quién vigilará tus hogares en las tierras altas? Los ojos de Fergus se abrieron de par en par por la comprensión y el miedo. Debe ser un grupo bastante reducido, comentó Mordún mientras envainaba su espada y se colgaba el hacha del hombro mientras sacaba un cuerno de su cuello. Sabes, ha pasado mucho tiempo desde que estuve allí. Creo que es hora de hacer otra visita. Antes de que Fergus o Stoico pudieran decir nada, Mordún se llevó el cuerno a la boca y dio 3 toques cortos. Rugidos y aullidos de afirmación surgieron del interior de la aldea mientras la niebla parecía espesarse a su alrededor. Riendo, Mordún dio un paso atrás hacia la niebla y pareció fundirse con ella. «Tendremos que guardar esto para otro momento, Fergus», se burló Mordún desde la niebla. «Dile a esa pequeña cachorrita tuya que espero volver a verla pronto». «Vuelve aquí, monstruo», gritó Fergus mientras se adentraba en la niebla y empezaba a blandir su espada en todas direcciones, mientras la risa burlona de Mordún lo rodeaba por todos lados. Entonces, tan rápido como había aparecido, la niebla se disipó y Fergus solo pudo blandir su espada contra el aire. «¿Qué pasó?», preguntó Stoico. «¿A dónde fue?». «Ah, Daenae, lo sé», gruñó Fergus, antes de mirar a Stoico con los ojos entrecerrados, «pero sé a dónde va». Unos minutos antes, en el gran comedor, Elinor y Hippo habían logrado empujar una de las largas mesas contra las puertas para bloquearlas. Ambos suspiraron mientras se sentaban en uno de los bancos. Hippo apoyó la espalda contra la mesa que estaba detrás y echó la cabeza hacia atrás mientras se frotaba la nuca. Mientras lo hacía, Elinor lo miró y arqueó una ceja. «¿Tengo que ser sincera contigo, Hippo?», preguntó Elinor, ganándose un asentimiento del adolescente vikingo. «No eras lo que esperaba cuando escuché que Stoico el Vasto tenía un hijo». «No eres el primero», respondió Hippo con una risita, «y dudo que seas el último, Su Alteza». «Supongo que a menudo te pones sentimental», cuestionó Elinor. «Básicamente todos los días de mi vida», admitió Hippo, antes de que una expresión confusa cruzara su rostro y le lanzara una mirada interrogativa a Elinor. «¿Por qué te importa, si no te molesta que te pregunte? No es como si lo que la gente de aquí piense de mí te afectara». «Si afecta a mi hija, entonces me afecta a mí», respondió Elinor simplemente. «Bueno, si no le molesta que lo diga, Su Alteza, no parece que usted y su hija realmente se lleven bien», observó Hippo nervioso, sin mirar a Elinor a los ojos. «Lo has notado, ¿verdad?». Elinor suspiró con un poco de humor en la voz. «Fue difícil no verlo», respondió Hippo encogiéndose de hombros, jugando con sus manos nerviosamente, «especialmente después de que tú, bueno, ya sabes». Elinor dejó escapar un suspiro más largo mientras apoyaba los codos en las rodillas y enterraba su rostro entre sus manos. «No puedo creer que haya hecho eso», murmuró en sus manos. «Supongo que este tipo de cosas no pasan a menudo», cuestionó Hippo. «Nunca», respondió Elinor, levantando la vista de sus manos hacia Hippo. «Ella simplemente me hizo enojar tanto, tanto». Mientras pensaba en el incidente que había ocurrido hacía poco, Elinor apretó las manos en la tela de su vestido y entrecerró sus ojos marrones. Es como si se negara a ver cualquier otro punto de vista que no fuera el suyo. Se enfureció la reina. «¿Es tan terco?», dijo Hippo, arqueando una ceja. «Sí», convino Elinor suspirando. «Es muy testaruda. Muy obstinada. Mucho, como tú», intervino Hippo, conteniendo la respiración mientras Elinor le lanzaba una mirada molesta. «Quiero decir, eso es solo lo que vi, pero podría estar totalmente equivocado. Quiero decir, recién los conocí a todos hoy, así que podría estar completamente equivocado y». Elinor levantó la mano, deteniendo el intento desesperado de Hippo de retractarse de su declaración. «Basta, Hippo, está bien», dijo Elinor, bajando la mano mientras el joven cerraba la boca. «No debería enojarme contigo por decir la verdad. Mérida y yo somos muy similares en algunos aspectos, por eso podemos enfrentarnos tan ferozmente». Los ojos marrones de Elinor se tornaron tristes mientras miraba el suelo de piedra. «Aunque nunca lo había hecho con tanta fiereza», añadió Elinor con tristeza. «Estoy seguro de que lo superará», aseguró Hippo. «No, es demasiado terca para eso», afirmó Elinor antes de que un dejo de miedo se filtrara en su voz, mientras se pasaba nerviosamente la mano por el cabello. «Eso si los Vendals no la han destrozado ya». «No lo creo», respondió Hippo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba.
Quiero decir que mi padre y los demás han peleado con estos tipos un montón de veces, y con tu esposo y todos esos otros fornidos montañeses alrededor, esos aspirantes a osos no tienen ninguna oportunidad. Elinor sonrió cuando el joven apretó el puño con entusiasmo, apreciando su intento de animarla, aunque podía ver sus propias preocupaciones en sus pálidos ojos verde. Realmente no te pareces a ningún vikingo que haya conocido o del que haya oído hablar, Hippo Horrendo Abadejo III, comentó Elinor riendo. ¿Te importa si te hago una pregunta? Adelante, dijo Hippo. ¿Qué sientes por todo esto? Preguntó ella. ¿Qué? ¿El ataque de Vendal? Preguntó Hippo, confundido. No, el matrimonio, aclaró Elinor. Oh, respondió Hippo, rascándose la nuca nerviosamente, no estoy seguro de qué pensar al respecto, honestamente. ¿Por qué? Insistió Elinor. Bueno, supongo que he estado en conflicto al respecto, admitió Hippo, sorprendido de lo fácil que le estaba resultando abrirse a un desconocido. Quiero decir, claro, una parte de mí no quiere casarse contra mi voluntad. ¿Quién querría eso realmente? Es cierto, respondió Elinor asintiendo, lo que hizo que Hippo parpadeara confundido. Espera, pensé que estabas a favor de este tipo de matrimonio arreglado, comentó Hippo, arqueándole una ceja. Sí, eso no significa que entiendas lo difícil que puede ser para ti, explicó Elinor. Después de todo, el matrimonio de Fergus y yo fue arreglado, y te puedo decir que estuve temblando como una hoja todo el camino hasta el altar. La reina rió suavemente al recordarlo mientras Hippo se reía apreciativamente por su honestidad. Pero todo salió bien y terminé con un hombre al que amo más que a nadie en el mundo, continuó Elinor. Sé que tengo suerte en ese aspecto. Lo más importante fue que sabía que era mi deber casarme con Fergus, por el bien de nuestra gente. Creo que me siento de la misma manera, afirmó Hippo encogiéndose de hombros. Claro que me molesta que todo esto haya sucedido sin ningún tipo de aporte por mi parte, pero aún así fue una oportunidad de ayudar a mi aldea. Al menos, ayudarla sin arruinarlo todo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Elinor, mirando a Hippo con una mirada confusa mientras los hombros del joven se desplomaban y sus ojos miraban al suelo. ¿Sabes que mi padre se llama Estoico el Vasto? Preguntó Hippo, ganándose un asentimiento de Elinor. Bueno, a mí también me llaman así. Me llaman Hippo el Inútil. Los ojos de Elinor se abrieron con sorpresa cuando una mirada triste pasó por el rostro de Hippo. Desde que era un niño, no he sido más que un desastre, suspiró Hippo, no tengo la complexión de las demás personas del pueblo. No soy grande ni fuerte ni nada parecido a lo que debería ser un vikingo. Soy débil y torpe y prácticamente no puedo hacer nada bien. Así que, cuando se presentó esta oportunidad de ayudar al pueblo, donde todo lo que se requería de mí era existir, bueno, se puede decir que no tenía muchas ganas de discutir al respecto. Elinor asintió aturdida, con el corazón en el pecho mientras observaba a Hippo con piedad y simpatía. Realmente dudo que seas inútil, Hippo, comentó Elinor. Soy inútil en todos los aspectos que importan para un vikingo, respondió Hippo. No puedo pelear, no puedo navegar, no puedo cazar dragones. Claro, soy un buen herrero, nadie se ha quejado nunca de nada de lo que he hecho. Al menos de todo lo que me han dicho que haga. Se giró para mirar a Elinor y le dedicó una sonrisa poco entusiasta. Así que tomaré lo que pueda conseguir, afirmó Hippo mientras se giraba para mirar al suelo nuevamente, al mismo tiempo, no esperaba tener tanta suerte. ¿Afortunado? Preguntó Elinor, arqueando una ceja hacia Hippo, ¿qué quieres decir con suerte? Los ojos de Hippo se abrieron ante la pregunta mientras sentía que su rostro comenzaba a calentarse. Bueno, verás, es solo que, Mérida, tu hija, murmuró Hippo, moviendo las manos en un esfuerzo por forzar las palabras apropiadas a salir de su boca. Sí, lo instó Elinor mientras una sonrisa se extendía lentamente por su rostro. Bueno, ella es algo así como, verás, es decir, Hippo tropezó con sus palabras mientras sentía que se le secaba la garganta. Daenare, te has hecho daño, muchacho, le advirtió la reina riéndose. Ante sus palabras, Hippo respiró profundamente para calmar sus nervios antes de volverse para mirar a Elinor, con los hombros erguidos y las manos apretadas en puños. Mérida, es probablemente la chica más bonita que he visto nunca, dijo rápidamente, temeroso de que si no lo decía todo de una vez, no sería capaz de decirlo nunca. La sonrisa de Elinor se agrandó al oír esas palabras. Es maravilloso, Hippo, le aseguró, haciendo que el adolescente vikingo se relajara, me alegra que pienses eso.
Y no me malinterpretes, no me gusta solo su apariencia ni nada, agregó Hippo rápidamente, sé que recién la conocí hoy, pero tengo la sensación de que detrás de toda esa ira y intención asesina, hay alguien que realmente podría agradarme. Eso está bien, lo animó Elinor. Estoy segura de que Mérida siente lo mismo. Después de lo de hoy, no estoy seguro de estar de acuerdo contigo, Alteza, suspiró Hippo mientras volvía a mirar al suelo. Elinor también suspiró y miró a Hippo con simpatía. Sé que Mérida dijo, e hizo algunas cosas hirientes hoy, pero estaba molesta y asustada. Estoy segura de que si le das tiempo para que se calme y lo intente de nuevo, verá lo buen muchacho que eres, le aseguró Elinor. ¿Crees eso? Preguntó Hippo con un tono esperanzado en su voz mientras miraba a Elinor. Sí, lo hago, respondió Elinor, dándole a Hippo una sonrisa sincera mientras extendía la mano y la colocaba sobre el hombro del joven. Mientras lo hacía, se escuchó un fuerte sonido de bocina desde afuera. ¿Qué fue eso? Preguntó Elinor nerviosa. Eso fue todo claro, explicó Hippo, supongo que todo está bien ahora. Mientras decía eso, la puerta del gran comedor golpeó contra la mesa que habían colocado frente a ella, mientras alguien intentaba entrar. Hubo una pausa antes de que alguien empujara con fuerza la puerta, empujando la mesa hacia atrás y permitiéndoles entrar. Un momento después, Fergus entró, Stoic justo detrás de él, con Mérida, los trillizos, los tres señores y sus hijos detrás. «¡Mamá!», gritó uno de los trillizos antes de trepar la mesa y arrojarse a sus brazos que los esperaban. «Oh, chicos. Me alegro mucho de que estén bien», exclamó felizmente, abrazándolos fuerte, antes de mirar hacia arriba para ver a Mérida parada junto a su padre. «Mérida. ¿Están bien?». Mérida no respondió a la pregunta, y le lanzó a su madre una mirada de desdén antes de darse la vuelta y dar un paso detrás de Fergus. Elinor bajó la mirada mientras una punzada de culpa le golpeaba el corazón mientras Hippo hacía una mueca de dolor con simpatía. «¿Qué pasó ahí fuera?», le preguntó Elinor a Fergus mientras él rodeaba la mesa. «Vendal atacó», explicó Fergus. Mor'du estaba entre ellos. Intentó matar a Mérida. «¿Qué?», exclamó Elinor, poniéndose de pie y mirando a su marido a los ojos. «¿Está bien?». «Está bien, un poco maltratada y asustada, eso es todo», explicó Fergus. «Tiene sangre, pero no es suya». «¿Crees que ella?», empezó a preguntar Elinor, mirando a su hija, que estaba sentada en una de las largas mesas, con los tres señores sentados con ella y hablando en voz baja con la princesa. «Adae», respondió Fergus asintiendo, «probablemente fue ella o él, pero nunca es fácil, especialmente la primera vez». «Espero que no», respondió Elinor nerviosa. «Pero eso no es lo que nos apremia ahora», afirmó Fergus, tomando los hombros de su esposa entre sus manos. «Mor'du sabe que las tierras altas están parcialmente indefensas. Temo que haya ido allí a atacar. Entonces tenemos que volver lo antes posible», exclamó Elinor con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué estamos esperando?». «Bueno, hay algunas complicaciones», dijo Fergus con un suspiro. «¿Complicaciones?», preguntó Elinor confundida. «¿Complicaciones?». «Bueno, Mérida y griega». Fergus se quedó en silencio, mirando a Hippo con el rostro arrugado por los pensamientos. «Hippo», dijo Elinor. «Bien», dijo Fergus, sorprendido por la respuesta de su esposa. «Se suponía que Mérida y Hippo se casarían antes de que nos fuéramos». «Tenemos tiempo para eso», exclamó Elinor. «Ya sé, tenemos que irnos, y no sabemos cuándo volveremos, así que...». Fergus se quedó en silencio, teniendo problemas para encontrar las palabras que necesitaba. «¿Sae?», preguntó Elinor, instándolo a terminar. «Entonces tu hija», dijo estoico, captando la mirada de Elinor cuando Mérida levantó la mirada ante la mención de ella, «se queda con nosotros». Los ojos de Elinor se abrieron de par en par por la sorpresa cuando su mirada se desvió hacia donde estaba Mérida. Cuando vio a su hija, Elinor no pudo evitar sentir que si las miradas pudieran matar, ella estaría muerta allí mismo. Capítulo 6. Soñando con el hogar. El bullicio que se vivía en los muelles era similar al de unas horas antes, aunque en lugar de descargar sus barcos, los montañeses estaban cargando rápidamente todo de nuevo en los barcos en su apresurado regreso a casa. De hecho, de todo, solo había una cosa que realmente se estaba descargando de los barcos. Mérida observaba desde la orilla, con los brazos cruzados y sus ojos azules helados fijos, mientras observaba a tres hombres que intentaban sacar un gran caballo del barco. El caballo era una cabeza más alto que cualquiera de los hombres, su cuerpo ondulaba con músculos tensos.
Tenía un pelaje negro, excepto por el blanco alrededor de su nariz, junto con una espesa melena negra y anillos de pelo blanco alrededor de sus cascos. El caballo resopló y se encabritó contra los hombres, luchando por escapar de ellos. Al ver esto, Mérida entrecerró los ojos mientras caminaba rápidamente hacia los hombres, el vestido verde bosque que llevaba puesto se movía alrededor de sus pies. Marchando hacia los hombres, empujó sin contemplaciones a uno de ellos fuera del camino y le arrebató las riendas. Es como si ustedes, idiotas, nunca hubieran manejado un Clydesdale antes. Gritó a los hombres mientras les lanzaba miradas enojadas, no es solo un caballo de arado que puedan arrastrar. Los hombres murmuraron sus disculpas mientras se alejaban del caballo, lo que hizo que se calmara considerablemente. Ella lo calmó aún más al hacerlo callar mientras acariciaba suavemente la cabeza del caballo, mirando directamente a los grandes ojos marrones de la criatura. El caballo resopló y acarició el rostro de Mérida, lo que provocó que una pequeña sonrisa se extendiera por sus rasgos. Vamos, Angus, dijo, sacando al caballo del muelle, sus pesados cascos golpeando contra las tablas de madera, que crujieron bajo su peso. Mérida condujo al caballo colina arriba hacia el pueblo, pasando junto a los aldeanos vikingos, que o bien la miraban con malos ojos o se quedaban boquiabiertos de sorpresa ante el tamaño de su caballo. Otros ni siquiera la miraban, demasiado ocupados reparando los daños del ataque, atendiendo a los heridos, o recogiendo a los muertos. Mérida miró hacia otro lado cuando dos hombres vikingos pasaron por allí, llevando el cuerpo de un tercero en una litera improvisada. Mérida solo se atrevió a echar una rápida mirada al vikingo fallecido, pero lo que vio la hizo estremecerse al notar lo que parecían marcas de mordeduras y garras cubriendo al hombre. Cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza, tratando de desterrar la imagen de su mente mientras continuaba subiendo la colina. Al acercarse a uno de los puntos más altos del pueblo, no lejos del gran salón, apareció un edificio en la ladera. Era una casa de 2 pisos, muy parecida a las demás del pueblo, aunque notablemente más grande. Estaba formada por grandes troncos de madera y tenía un techo triangular de paja. Los cimientos eran cuadrados y estaban hechos de piedra labrada. Había unas cuantas ventanas en las paredes, algunas redondas y otras cuadradas, todas con cristales sucios. Mérida se alejó del edificio y condujo a Angus por la casa hasta un pequeño claro al otro lado, que la separaba del borde del bosque que dominaba el resto de la isla. En el claro se había levantado una estructura. Era un edificio pequeño, achaparrado y de madera con un techo inclinado de paja. El lado que daba a ella estaba completamente abierto, y el interior estaba separado únicamente por una puerta de madera cerrada con pestillo. A un lado del edificio sobresalía un cobertizo con una sola puerta de madera. Mérida se acercó a la puerta, la abrió e hizo una seña a Angus para que entrara. El caballo entró obedientemente, golpeando con sus pesados cascos el suelo cubierto de paja. Al entrar en el edificio, Angus se dio la vuelta y asomó la cabeza por la puerta, lo que hizo feliz a Mérida al saber que el caballo tenía suficiente espacio para moverse en su establo. Bienvenido a tu nuevo hogar, Angus, dijo Mérida mientras estiraba la mano y le quitaba las riendas a Angus. El caballo inclinó la cabeza para que fuera más fácil para ella, lo construyeron especialmente, solo para ti. Angus no parecía convencido por la sinceridad de su voz y le dio un codazo con la nariz, provocando que Mérida sonriera y la acariciara. Ya lo sé, dijo ella, no es lo que quiero tampoco. Los ojos de Mérida se oscurecieron mientras la sonrisa desapareció de su rostro. Parece que ninguno de los dos tiene mucho que decir sobre nuestro destino, suspiró. Al ver su rostro abatido, Angus resopló y le dio un golpecito con la nariz en el rostro, atrayendo su atención hacia él. Lo siento, se disculpó, me siento un poquito cansada. Mérida recordó lo que no podía haber sido más de 1 hora antes, cuando estaba gritando tan fuerte que juró que podía ver las paredes del gran comedor reverberar por la fuerza de su voz. Su madre había estado extrañamente impasible durante su diatriba, manteniendo sus ojos enfocados en su hija, pero sus labios permanecieron cerrados, su única señal de angustia era la forma en que nunca soltó el brazo de Fergus, apretándolo cada vez que Mérida lanzaba una puya verbal en dirección a la reina. Mérida, sin embargo, ignoró cualquier señal de la difícil situación de su madre mientras lágrimas calientes brotaban de sus ojos ardientes. Su lengua pareció tomar vida propia mientras transformaba su rabia en forma audible, arrojando veneno a todos y cada uno dentro de la habitación, pero centrándose en su madre en particular. Al final de su arrebato, todos los presentes sabían que odiaba a su madre. Que Mérida deseaba no haber nacido nunca.
que Mérida sentía que nadie en el mundo había sido maldecido con una madre peor que ella. Elinor pareció marchitarse bajo el ataque personal, todo el fuego que había sentido durante mucho tiempo la había abandonado. Al final, parecía que la reina real estaba a punto de estallar en lágrimas mientras los trillizos se aferraban a su vestido, observando los acontecimientos con ojos muy abiertos y temerosos. Fergus, por su parte, había intentado repetidamente intervenir para calmar a su hija y poner fin a su ataque verbal, al igual que los lores e incluso sus amigos. Todas las súplicas cayeron en oídos sordos, incapaces de llegar a ella a través de los rugientes fuegos de su furia e indignación. Todas las peticiones de reflexión y razón fueron respondidas con acusaciones de traición y declaraciones de rabia, que rápidamente los intimidaron a todos y los obligaron a callar. Estoico permaneció impasible durante toda la escena. Todos los insultos que le lanzaban, las acusaciones de tiranía y barbarie eran recibidas con una mirada de indiferencia y desinterés. Cualquier andanada de odio hacia él resultó tan ineficaz como arrojar piedras a una torre de vigilancia. Hippo, en general, se libró de su perorata, quedándose atrás de las mesas, lanzando ocasionales miradas preocupadas a Elinor. Cuando Mérida finalmente recordó que estaba allí, su furia ardiente era poco más que brasas crepitantes. Lo miró fijamente durante unos momentos, sus ojos azules como el hielo lo examinaron con desprecio. No solo era un vikingo, era la peor excusa de vikingo que había visto en su vida. Su figura desgarbada y diminuta combinada con su desempeño en la arena la habían convencido de que podía vencerlo fácilmente en cualquier tipo de pelea, ya fuera con espadas, hachas o con sus propios puños. Le parecía un cobarde absoluto, escondido allí en el gran salón con su madre mientras su gente sangraba y moría afuera. Nada en él le parecía atractivo en absoluto, ya fuera su apariencia, su personalidad o sus habilidades. No tenía ninguna duda de que si no la obligaran a casarse con él, ninguna mujer querría tener nada que ver con él. Docenas de insultos mordaces que podría lanzarle pasaron por su cabeza, pero finalmente se conformó con escupir en el suelo en su dirección antes de lanzarle una mirada tan fría que él se alejó un paso de ella sorprendido. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio, nadie se atrevía a decir nada mientras Mérida luchaba por recuperar el aliento. Luego, sin decir palabra, Mérida giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Mérida. La llamó su padre, logrando encontrar su voz nuevamente. ¿A dónde vas? Fuera, espetó, antes de cerrar de golpe la gran puerta de madera detrás de ella por segunda vez ese horrible día. La princesa vagó sin rumbo por el pueblo durante un rato, entumecida por las intensas emociones que la habían atravesado en tan poco tiempo. Finalmente, encontró el camino de regreso a los muelles y encontró un baúl con sus cosas que habían sido descargadas de los barcos. Al abrirlo, sacó uno de sus vestidos más viejos y se lo puso después de arrancar los restos del nuevo azul, cubriendo su sucio vestido interior blanco. Después de eso, había notado que los hombres estaban descargando a Angus, lo que finalmente la llevó a donde estaba en ese momento. Mientras Mérida acariciaba al caballo unas cuantas veces más, el sonido de su nombre se elevó desde el pueblo. Suspiró cansada, sin querer hablar con nadie, pero sabiendo que de una forma u otra tendría que hacerlo. Hablaremos más tarde, Angus, dijo antes de darle un beso al caballo en su gran nariz, saldremos a cabalgar muy pronto. El caballo resopló en respuesta mientras Mérida se daba la vuelta y caminaba hacia el cobertizo. Al abrirlo, descubrió que no estaba equipado, pero que estaba fijado con ganchos de los que colgaba las riendas. Cerrando la puerta detrás de ella, Mérida comenzó a caminar con dificultad colina abajo hacia el centro del pueblo. Después de unos momentos, uno de los hombres de su padre se acercó a ella y, después de llamarla por su nombre, comenzó a guiarla sin decir palabra de regreso a los muelles. Al llegar, encontró a los 4 barcos en las últimas etapas de preparación para zarpar. Su familia, junto con los señores y sus hijos, estaban en el muelle, observándola acercarse. Cuando se detuvo frente a ellos, Fergus despidió a su escolta antes de volver la mirada hacia su hija. «Veo que encontraste a Angus», comentó Fergus vacilante. «Sí», respondió Mérida impasible, sin mirar a su padre a los ojos. «Tenemos que partir ahora», continuó su padre torpemente, rascándose la barbilla, «tenemos que volver a casa lo antes posible». «Supongo que sí», asintió Mérida, asintiendo ligeramente con la cabeza. «Pasará un tiempo antes de que podamos regresar», le dijo Fergus. «Ya sé cuánto tiempo llevará a asegurar que Mordu ya no amenace las tierras altas, y luego están las tormentas que llegan en verano y las heladas que no tardarán en llegar.
Todo eso junto significa, probablemente no volveré a veros hasta el año que viene, terminó Mérida por él, abriendo mucho los ojos con comprensión cuando encontró su mirada. Lo siento, Mérida, se disculpó su padre. Desearía poder hacer algo. Mérida se encogió de hombros y volvió a apartar la mirada de él. Tenemos algo que podría ayudar, dijo, mirando algunas cajas que los hombres estaban trayendo a la orilla. Al mirarlas, Mérida notó que las cajas tenían agujeros y que de adentro provenían sonidos de arrullos y aleteos. ¿Pájaros? Preguntó confundida, mirándolo nuevamente a los ojos. Palomas, corrigió su padre. Palomas mensajeras. Son las mejores que podemos conseguir. Conocen el camino entre aquí y casa como tú conoces la palma de tu mano. Inclinándose, Fergus le dio a su hija una sonrisa cómplice. Y hay uno que conoce el camino hacia el sur, así que puedes escribirle a ese amigo tuyo, dijo en voz baja que la hizo sonreír. Gracias, papá, dijo ella, rodeándole el cuello con los brazos, lo que hizo que él se riera y la levantara, envolviéndola con sus poderosos brazos y apretándola más cerca. Te voy a extrañar, papá, le susurró. No, no te voy a extrañar, respondió él, dándole otro apretón antes de volver a dejarla en el suelo. Mientras lo hacía, William, Andra y Boyd se dirigieron hacia ella. Nos vemos, Su Alteza, la regañó William, alborotándole el cabello con la mano antes de abrazarla. Nos vemos, Su Señoría, respondió ella mientras se separaban. Si hace algo fuera de lugar, lo que sea, dijo William, mirando a Hippo, que estaba al final del muelle junto a su padre, mándame un mensaje y nadaré hasta aquí para ponerlo en su lugar. Gracias, Will, respondió Mérida con una sonrisa. Oye, para eso están los amigos, respondió encogiéndose de hombros mientras daba un paso atrás, permitiendo que Andra se acercara a ella. Una sonrisa perpleja se dibujó en su rostro mientras miraba al joven, casi el doble de su tamaño, jugando con sus manos y luciendo como si estuviera a punto de estallar en lágrimas en cualquier momento. Se agachó, levantó a Mérida y la apretó contra su pecho, sus brazos eran lo suficientemente largos como para envolverlo alrededor de su cuerpo y, en cambio, se vio obligada a hundirse en sus costados en un esfuerzo por regresar mientras Andra balbuceaba algo así como cuánto la iba a extrañar. Yo también te voy a extrañar, Andra, respondió Mérida, dándole palmaditas torpes en los costados al chico grande antes de que él la soltara y se secara rápidamente los ojos llorosos. Sonriéndole, Mérida dirigió su atención a Boyd, quien la miraba con un nivel de concentración que la tomó por sorpresa. Lo siento, no le gané, Mérida, se disculpó, mientras se frotaba el brazo vendado. Daenerys, preocúpate por eso, Boyd, respondió ella mientras lo abrazaba. Hiciste lo mejor que pudiste. Eso es lo que cuenta. Al alejarse, pudo darse la vuelta justo a tiempo para ser tacleada por sus hermanos, los trillizos corrieron sobre ella mientras aterrizaba en el muelle en posición sentada con un ruido sordo, sin aire en los pulmones. Nosotros, los Daenerys, queremos irnos. Se quejó Amish, enterrando su cara en el hombro izquierdo de Mérida. Queremos quedarnos contigo. Añadió Uber desde los confines de su lado derecho. Nosotras, las Daenerys, confiamos en ellas. Terminó Argys, rodeándola con sus brazos. Lo sé, muchachos, lo sé, susurró Mérida mientras recogía a los trillizos y se ponía de pie, pero este no es lugar para ustedes. Creo que estos vikingos podrían encargarse de gente como ustedes. Dices como si fuera algo malo, dijo Amish con un dejo de confusión, lo que hizo que Mérida se riera antes de darles a cada uno un beso en la frente y dejarlos en el suelo, instándolos a volver al lado de sus padres. Los trillizos se apresuraron a ponerse detrás de su madre, cuyos ojos marrones se encontraron nerviosamente con los azules de Mérida. Madre, afirmó con frialdad, haciendo una pausa y mirando desapasionadamente a su madre por un momento lo suficientemente largo como para hacer que la reina se moviera incómoda, que tengas un buen viaje. Con eso, Mérida giró sobre sus talones y se alejó, sin darle a Elinor una segunda mirada mientras la reina levantaba el brazo para detenerla, con la boca abierta para decir algo, pero en lugar de eso suspiró con tristeza, dejando que su brazo cayera a su costado mientras miraba las tablas crujientes bajo sus pies. La he perdido, Fergus, susurró lo suficientemente fuerte para que solo él pudiera oírla, he perdido completamente a mi niña. Dale tiempo, dijo Fergus, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de su esposa y acercándola. Eres su madre, puede odiarte para siempre. Ya veremos, respondió Elinor, claramente sin creerle. Mientras Mérida caminaba por el muelle, con la mirada fija hacia adelante y los brazos rígidos a los costados, Hippo se acercó a ella y levantó el dedo para llamar su atención.
Hola, Mérida, murmuró, sé que empezamos con el pie izquierdo, ya sabes, pero supongo que podríamos, quiero decir, posiblemente podría, si quieres, no, respondió Mérida simplemente, pasando junto a Hippo sin siquiera mirarlo. Te mostraré el pueblo, terminó Hippo débilmente, con el dedo colgando mientras su rostro se desmoronaba. Estoico puso los ojos en blanco, pero no hizo ningún comentario. Hippo, dijo, llamando la atención de su hijo, no la pierdas de vista, no quiero que se meta en problemas bajo mi supervisión. ¿Qué? Preguntó Hippo, mirando a Estoico confundido. ¿No viste cómo ella acaba de...? Hijo, interrumpió Estoico a Hippo, lanzándole una mirada severa, no la pierdas de vista. Bien, respondió Hippo débilmente, señalando en la dirección en la que se había ido Mérida. Simplemente iré a hacer eso. Dicho esto, Hippo se dio la vuelta y echó a correr en la dirección en la que había ido Mérida. Suspirando y sacudiendo la cabeza, Estoico se giró hacia donde Fergus y Elinor lo estaban esperando, caminando con dificultad mientras el muelle crujía bajo su peso. Bueno, este ha sido un día interesante, afirmó Fergus con un suspiro cuando Estoico se detuvo frente a él. Estoy de acuerdo contigo en eso, respondió Estoico asintiendo. Cuida a mi hija, ¿de acuerdo? Dijo Fergus con seriedad, apuntando con el dedo a Estoico amenazadoramente. Haré lo que pueda, respondió Estoico, cruzándose de brazos, pero esa chica puede tener más fuego en ella del que cualquiera de nosotros puede manejar. Especialmente mi chico. Tu muchacho podría sorprenderte, intervino Elinor, dándole a Estoico una mirada severa. Estoico levantó una ceja hacia la reina, pero no dijo nada. Buen viaje, montañés, dijo Estoico, asintiendo con la cabeza hacia Fergus, quien asintió con la cabeza antes de que el jefe vikingo se diera la vuelta y comenzara a alejarse del muelle. Fergus le dio un último apretón a su esposa antes de darse la vuelta y abordar el barco, con los trillizos siguiéndolos. Mientras los 4 barcos se alejaban del muelle, Mérida se paró en uno de los lados del acantilado dentro del pueblo, donde se había tallado un camino. Se quedó quieta como una estatua, con los ojos pegados a los barcos que se encogían rápidamente, el estandarte de su tierra natal desapareciendo a medida que se alejaban cada vez más. Hippo se quedó de pie donde el camino se curvaba alrededor del acantilado, ocultándose efectivamente de la princesa a pesar de que estaba bastante seguro de que ella sabía que estaba allí. Durante mucho tiempo se quedaron así, con Hippo mirando inseguro entre Mérida y el suelo mientras la princesa continuaba contemplando el mar mucho después de que los barcos hubieran desaparecido en el horizonte, que ahora ardía con los rayos del sol poniente. ¿Hay algún lugar donde tengamos que estar? Preguntó Mérida de repente, asustando tanto a Hippo que se agarró el pecho con sorpresa. Lo siento, ¿qué? Murmuró rápidamente. ¿Hay algún lugar donde tengamos que estar? Repitió con un tono agitado, lanzándole a Hippo una mirada molesta. Bueno, probablemente pronto harán los funerales de las personas que, ya sabes, murieron hoy, y la mayoría de la gente suele asistir a ellos, explicó, frotándose la nuca torpemente. ¿Ya? Cuestionó ella, sorprendida, girándose para mirarlo completamente. Sí, normalmente no esperamos mucho para dejar descansar a la gente por aquí, explicó rápidamente, sin mirarla a los ojos, normalmente no tenemos tiempo para esperar. Está bien, respondió Mérida, recordando el cadáver sobre el que había saltado en la calle mientras era perseguida por Mordu y el hombre vikingo que había visto siendo abordado a través de una puerta por un vendal, entonces supongo que deberíamos irnos. Hippo asintió, mirando al suelo mientras los dos permanecían en silencio por un momento. Ya sé a dónde vamos, Hippo, dijo ella, mirándolo con ojo crítico. Tendrás que guiarme. ¿Ah, sí? Dijo Hippo sorprendido. Supongo que sígueme. Dicho esto, Hippo giró sobre sus talones y comenzó a caminar por el sendero, seguido por Mérida. Los dos caminaron en un incómodo silencio mientras avanzaban por la colina hacia las afueras del pueblo. Cuando se acercaron al borde del bosque, Mérida pudo ver que, efectivamente, la mayoría de los aldeanos se habían reunido. Entre ellos y el bosque, se estaban colocando pilas de leña y leña, dándoles forma de grandes cuadrados. Mérida tardó un momento en darse cuenta de lo que eran esas pilas de leña. Pilas. Iban a quemar a los muertos. ¿No vas a enterrarlos? Preguntó Mérida. Solo los héroes más grandes consiguen un túmulo, explicó Hippo, sacudiendo la cabeza, no hay suficiente espacio en esta isla para enterrar a todos. Mérida no dijo nada mientras reflexionaba sobre el hecho, siguiendo a Hippo mientras los guiaba hacia el lado de su padre.
Stoico estaba de pie al frente y al centro del grupo, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras observaba la construcción de las piras. Miró hacia abajo cuando los dos adolescentes se detuvieron a su lado. Ah, princesa Mérida, saludó con frialdad, ¿vienes a ver cómo tratan los vikingos a sus muertos? Sentí que debía presentar mis respetos, respondió Mérida, sin mirarlo, sino observando cómo los vikingos sacaban a los muertos y comenzaban a colocarlos en su propia pira, 10 en total. Cada uno de los cuerpos estaba terriblemente destrozado de una forma u otra y, para horror de Mérida, la mayoría ya no tenía cabeza. ¿Qué les pasó a sus cabezas? Susurró, horrorizada. Vendal se los llevó, explicó Stoico. Siempre lo hacen si pueden. No sé por qué. No quiero saber por qué. Mérida dio un escalofrío involuntario antes de que se le ocurriera algo. ¿Qué hacéis con los cuerpos de los Vendal? Preguntó, mirando al jefe vikingo. Nada, respondió Stoico. Nunca están aquí cuando la batalla termina. ¿Qué quieres decir? Preguntó confundida. Quiero decir que los Vendal siempre se llevan a sus caídos con ellos, sin falta, explicó Stoico, no sé por qué hacen eso tampoco, antes de que preguntes. Mérida no dijo nada más mientras los cuerpos terminaban de ser colocados en sus piras. Cuando los vikingos regresaron al grupo, una mujer bajita y anciana dio un paso adelante. Era increíblemente bajita, de solo la mitad de la altura de Mérida, con una postura encorvada. Su rostro estaba arrugado y flácido, sus ojos azul pálido observaban el mundo mientras flanqueaban su nariz torcida. Tenía el pelo largo y blanco que Mérida supuso que solía ser rubio, sujeto en trenzas a juego que enmarcaban su rostro. Llevaba un casco de hierro con cuernos curvados sobre su cabeza mientras su cuerpo estaba cubierto con una túnica de piel marrón, debajo de la cual Mérida podía ver un par de calzas naranjas. Llevaba botas marrones forradas de piel en sus pies y mangas de piel en sus antebrazos. Llevaba un bastón de madera nudoso que era más alto que ella, decorado con baratijas y talismanes y un simple colgante de piedra colgado alrededor de su cuello. ¿Quién está ahí? Le susurró Mérida a Hippo. Esa es Goti la anciana, explicó Hippo. Es la sacerdotisa del pueblo. Le dará a la gente sus últimos derechos. Mientras hablaban, Goti se detuvo frente a la pira que había en un extremo de la fila y suspiró mientras se apoyaba en su bastón. Después de un momento, extendió la mano, en la que un vikingo que la esperaba colocó una antorcha encendida. Goti miró la llama ardiente durante unos momentos antes de volverse hacia la pira que tenía frente a ella. Oremos, dijo con una voz ronca que, no obstante, parecía captar la atención de todos. Allí veo a mi padre, cantó mientras colocaba la antorcha contra la pira. La madera seca se incendió instantáneamente y se apresuró a consumir el combustible y el cuerpo con él. Allí veo a mi madre, continuó Goti, prendiendo fuego a la siguiente pira mientras avanzaba por la fila. Allí veo a mis hermanas, a mis hermanos, insistió Goti, mientras Mérida comenzaba a notar que algunos de los otros vikingos habían comenzado a cantar junto con ella. Allí veo la línea de mi pueblo, de regreso al principio, continuó el canto mientras Goti encendía una pira tras otra, la luz de las llamas luchando contra el crepúsculo que caía. Era inconfundible que los otros vikingos se habían sumado. Mira, me llaman, continuó el cántico mientras Goti encendía la última pira antes de regresar al centro del grupo, con las llamas ya lamiendo los cuerpos que yacían sobre las estructuras de madera. Me pidieron que ocupara mi lugar entre ellos en los salones del Valhalla, continuaron cantando los vikingos, con las cabezas inclinadas en señal de respeto, mientras Mérida miraba a su alrededor con una mezcla de confusión y asombro. Al mirar a su lado, vio que incluso Hippo estaba recitando la oración junto con su gente. Donde los valientes pueden vivir para siempre, terminó Goti solemnemente mientras el silencio se apoderaba de la multitud. Durante unos largos momentos, nadie dijo nada, todos los ojos estaban puestos en las piras parpadeantes y los cuerpos de amigos, familiares y seres queridos que lentamente se reducían a cenizas. Luego, sin decir palabra, la multitud comenzó a dispersarse, dando media vuelta y regresando al pueblo mientras las piras ardían hasta convertirse en brasas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mérida, olvidando por un momento su hostilidad. Hippo parpadeó sorprendido, aparentemente olvidándose por un momento de que ella estaba allí. Ahora normalmente hay algún tipo de fiesta en el gran salón, respondió encogiéndose de hombros, eso es lo que solemos hacer de todos modos. Mérida se encogió ante la idea, pues había escuchado historias de cómo eran las fiestas vikingas. Supongo que esta será tu primera experiencia con la comida vikinga, comentó Hippo mientras se dirigían al gran salón. Ella también había oído historias sobre eso.
Maravilloso, suspiró Mérida. No puedo esperar. Más tarde, habían pasado horas y la noche había caído por completo afuera, pero desde dentro de los confines del ruidoso gran salón, Mérida no se dio cuenta. Le sorprendió admitir que se estaba divirtiendo más de lo que esperaba. Si bien el banquete en sí era tan bullicioso como esperaba, incluso si aún no había visto a nadie apuñalar a otra persona, la comida era mucho mejor de lo que estaba preparada, casi a la par de lo que estaba acostumbrada en casa. Actualmente estaba sentada en la mesa principal, que se encontraba en la parte trasera del salón, frente a la puerta que conducía al interior y que corría perpendicular al resto de las mesas. Stoico estaba sentado en el medio de la mesa, con Hippo a su derecha y Gotti a su izquierda. Mérida estaba sentada a la derecha de Hippo, mientras que a la izquierda de Gotti estaba sentado el hombre de cabello negro que había visto con Stoico esa mañana cuando su familia había llegado por primera vez. Sentado a la izquierda del hombre estaba el chico que también había visto ese mismo día. ¿Disfrutaste tu comida?, preguntó Hippo torpemente, tratando de iniciar una conversación por quinta vez desde que se habían sentado. Mérida suspiró y decidió ceder. Las horas que habían pasado desde su arrebato, la partida de su familia y la ceremonia fúnebre habían extinguido cualquier ira que hubiera estado hirviendo en ella desde el principio. A pesar de sus sentimientos de inquietud hacia el adolescente vikingo, algún tipo de conversación tenía que ser mejor que el silencio incómodo en el que se encontraban actualmente. Está bueno, respondió ella, mirándolo brevemente antes de centrar su atención en la pierna de cordero que estaba comiendo, mejor de lo que esperaba. Sin duda es mejor que el augis. ¿Qué es el augis?, preguntó Hippo, lanzándole una mirada confusa mientras tomaba otro bocado de su carne. Estómago de oveja relleno, explicó Mérida con indiferencia, lo que provocó que Hippo se atragantara con la comida de la sorpresa y casi la escupiera, lo que le valió una risita a la princesa cuando lo miró. Hippo se golpeó el pecho con el puño para detener la asfixia y tomó rápidamente un trago de su bebida antes de frotarse la nuca y sonreír avergonzado. El calor le subió por las mejillas al ver su media sonrisa y el rápido sonido de su risa. Sí, yo también lo siento así, bromeó, mirándolo directamente a los ojos, sin dejar de sonreírle, lo que hizo que su rostro se sonrojara aún más. Se quedaron en silencio de nuevo, aunque Mérida no pudo evitar notar que esta vez no era tan incómodo. Volvió a mirar hacia la mesa y la curiosidad la venció. Hippo, dijo, captando su atención, ¿quiénes son esos dos en el otro extremo de la mesa? Oh, respondió Hippo mientras su rostro se ensombrecía un poco, ese es mi tío, Speedload y mi primo, Snotload. ¿Es él el hermano de tu padre?, preguntó. No, respondió Hippo sacudiendo la cabeza mientras miraba su comida, jugando con ella pero sin comer. Es de mi madre. Oh, dijo Mérida, notando que había tocado lo que parecía ser un tema delicado, supongo que ya no está por aquí. Hace mucho tiempo que no lo hago, respondió Hippo, respondiendo a la pregunta que Mérida intentó abordar con sensibilidad. Ya veo, respondió Mérida, picoteando también su comida. Ah, siento oír eso. Gracias, dijo Hippo mirándola y dándole una sonrisa incómoda. Mientras los dos continuaban comiendo, de repente se oyó un grito entre la multitud. Una canción. Gritó un vikingo, poniéndose de pie y casi cayendo de su asiento, con una jarra de hidromiel chapoteando en su mano. Cántanos una canción, Stoico. Temo que este día sea demasiado solemne para cantarlo, amigo mío, respondió Stoico, a pesar de su risa divertida. ¿Demasiado solemne?, preguntó el hombre. Tu hijo ha conseguido una novia. ¿Cómo te va? Una princesita preciosa, además. Esa es una hazaña digna de una canción. Mérida se sonrojó enojada ante el comentario y miró fijamente al hombre mientras Hippo se frotaba la nuca y miraba su comida, sonriendo torpemente. Sí, sobre todo porque estaba seguro de que ese pequeño montañés le iba a abrir el cráneo con ese hacha, declaró otro vikingo, provocando que todo el salón se riera a carcajadas. Al mirar a Hippo, Mérida vio que su sonrisa se desvanecía y no pudo evitar notar que la risa más fuerte parecía venir del extremo de la mesa donde estaba sentado Patán. De todos modos, nuestra nueva princesa debería dar testimonio de tus canciones, continuó el primer vikingo, aunque sea de manera solemne. Corrió otra vez y asintió. Muy bien, respondió, ganándose un grito de elogio cuando el vikingo volvió a sentarse. Cuando el silencio se apoderó de la multitud, la sonrisa de Stoico se desvaneció mientras se reacomodaba en su asiento. Respiró profundamente y luego, a Mérida le pareció que todo el sonido del mundo se detenía.
Lejos, sobre las frías montañas brumosas, cantó el cacique con una voz tan profunda que Mérida juró que podía sentirla reverberar en su pecho, hacia mazmorras profundas y cavernas antiguas. Debemos partir antes del amanecer, cantó, atrayendo la atención de todos, incluida Mérida, para reclamar nuestro hogar largamente olvidado. Los pinos rugían en lo alto, continuó estoico, mientras Mérida notaba que algunos de los vikingos habían comenzado a tararear junto con él, las vibraciones parecían sacudir todo el edificio, los vientos gemían en la noche. El fuego era rojo, sus llamas se extendieron, cantó estoico mientras otros vikingos se unían, creando una profunda y solemne armonía, los árboles como antorchas, ardían con luz. Las campanas sonaban en el valle, las palabras de estoico se elevaron en el aire, mezclándose con otras voces a medida que más y más vikingos se unían, y los hombres miraron hacia arriba con rostros pálidos. La ira del dragón es más feroz que el fuego, continuó estoico, y para entonces todo el salón se había unido a él, incluso Hippo. Derribó sus torres y sus casas frágiles. El castillo humeaba bajo la luna. Los hombres oyeron el ruido de la perdición, continuó la canción mientras Mérida se concentraba en la voz más ligera y ligeramente nasal de Hippo, lo que hizo que el adolescente vikingo se sonrojara mientras cantaba. Huyeron de su salón para morir, bajo sus pies, bajo la luna. Lejos, sobre la fría montaña brumosa, hacia mazmorras profundas y cavernas antiguas, cantó el salón al unísono, sus voces ahora tan fuertes que Mérida estaba segura de que toda la isla y más allá podían oírlas. Debemos partir, antes del amanecer, en busca de nuestro hogar largamente olvidado. Cuando la última nota resonó en los cimientos de piedra del gran salón, todos los vikingos volvieron la mirada hacia su jefe, que les sonrió y asintió. Mérida los observó con los ojos muy abiertos, sintiendo una sensación de parentesco en la sala que no podía explicar. Bueno, dijo estoico con una risita afable, supongo que eso pone fin a esta fiesta. Los demás vikingos se rieron junto con él y asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Lentamente, los vikingos se pusieron de pie y comenzaron a salir del salón. Estoico los observó por un momento antes de centrar su atención en los dos adolescentes que estaban sentados a su derecha. Vamos, ustedes dos, eso nos incluye a nosotros también, dijo, antes de centrar su mirada en Mérida. Cuando lleguemos a casa, Hippo les mostrará la habitación de invitados donde pasarán las noches hasta que regresen sus padres. Mérida asintió sin hacer comentarios y los tres se levantaron de sus asientos y comenzaron a salir del salón junto con los demás. Mérida se colocó al lado de Hippo, con una mirada pensativa en su rostro mientras seguía al joven. Hippo, dijo mientras se acercaban a la puerta, llamando la atención del adolescente vikingo y provocando que parpadeara sorprendido. ¿Cuál era la canción que todos estaban cantando? Ah, esa. Preguntó riéndose. Es una antigua canción vikinga sobre la muerte roja que destruyó la capital del antiguo reino vikingo y dispersó a todas las tribus. Encontrarás una variación en casi cualquier aldea vikinga que visites. Ya veo, respondió Mérida. Supongo que tu gente extraña esos tiempos. ¿No lo extrañarías? Inquirió Hippo, alzándole una ceja. Quiero decir, no me malinterpretes, ni siquiera Goti tiene la edad suficiente para haber estado vivo cuando ese reino aún existía. Es bastante difícil extrañar algo que nunca conociste realmente. Pero, aún así, ¿no lo extrañarías? ¿No lo extrañarías? Saber que hubo un tiempo en el que tu gente estaba mejor que ahora, cuando estaban más seguros y en paz. A pesar de lo que digan, creo que todos quieren la paz, así que no creo que haya un vikingo vivo que no extrañe esos tiempos. ¿Incluso tú? Preguntó ella, arqueándole una ceja, lo que le hizo sonreír. Sí, incluso yo, respondió, antes de mirar a su alrededor. Pudo ver que su padre había logrado ponerse a una buena distancia de ellos entre la multitud, ya afuera mientras se acercaban a la puerta. Justo cuando atravesaron la puerta y comenzaron a caminar hacia su padre, que ya se dirigía a casa, Hippo sintió que alguien tiró con fuerza de su brazo y lo sacó de la multitud antes de empujarlo contra la dura pared de madera. Hippo gruñó cuando se quedó sin aire antes de poder orientarse. Se quedó de pie a un lado de la puerta, mientras la corriente de gente que salía del gran comedor se reducía lentamente a su derecha. Al mirar hacia adelante, vio a Patán de pie a unos metros frente a él, frotándose la nariz con un dedo mientras le sonreía satisfecho a Hippo. Hola primo, saludó Snodlout con falsa amabilidad, ¿es un gran día, eh? Sí, supongo que sí, respondió Hippo, frotándose uno de sus hombros, que ahora le dolía por el impacto contra la pared. Escudriñando los alrededores, vio que Patán no estaba solo.
Un poco al lado del otro chico estaba Astrid, con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Junto a Astrid había otra chica de aproximadamente la misma edad, de piel clara, cabello rubio platino, ojos azules y complexión delgada. Vestía un chaleco de cuero color canela sobre una túnica azul, junto con calzas de color marrón oscuro debajo de una falda color canela. Tenía mangas de color gris oscuro que cubrían sus antebrazos y se envolvían alrededor de sus dedos medios, junto con un cinturón de cuero marrón oscuro alrededor de su cintura, botas de color gris oscuro con forro de piel en sus pies y un diente de dragón colgando de su cuello por un trozo de hilo. Un casco de hierro con dos pares de cuernos que sobresalían a un lado descansaba sobre su cabeza, mientras que su cabello largo y grueso estaba tejido en dos trenzas que enmarcaban su rostro junto con un par de coletas cortas que sobresalían de un lado de su cabeza. Su rostro angular enmarcaba una sonrisa salvaje que envió en dirección a Hippo. Al otro lado de Patán se encontraba otro chico que se parecía mucho a la chica. Él también tenía rasgos hermosos, cabello rubio platino, ojos azules y una complexión delgada. Vestía un chaleco de piel marrón sobre una túnica azul claro junto con calzas grises. Tenía un cinturón de cuero marrón alrededor de su cintura, un par de botas marrones forradas de piel en sus pies, vendas de color marrón claro alrededor de sus antebrazos y un diente de dragón colgando de una cuerda alrededor de su cuello. Su largo cabello rubio colgaba suelto alrededor de su rostro y un casco de hierro con dos pares de cuernos que sobresalían a un lado descansaba sobre su cabeza. Tenía una sonrisa salvaje a juego mientras miraba a Hippo como un trozo de carne. Finalmente, cerca de la parte de atrás, había otro chico de la misma edad que ellos. Tenía rasgos hermosos, cabello corto de color rubio pajizo, ojos azules y un físico corpulento que lo hacía casi el doble de grande que cualquiera de los otros adolescentes vikingos. Vestía una túnica de piel marrón grande que le llegaba hasta las rodillas junto con calzas verde oscuro y botas marrones forradas de piel. Un casco de hierro casi cómicamente pequeño con dos cuernos curvados igualmente pequeños descansaba sobre su cabeza. Observaba todo lo que veía con una mirada ansiosa, aparentemente anticipando que algo saldría mal en cualquier momento. Entonces, ¿cómo te va? Le preguntó Patán a Hippo, recordándole el momento en cuestión. ¿Cuándo me vas a presentar a tu nueva prometida? Quiero decir, somos familia después de todo. Hippo. Llamó Mérida un poco detrás de Patán antes de que Hippo pudiera decir algo. Patán miró por encima del hombro y le sonrió antes de darse la vuelta. Hola. Gritó, llamando la atención de Mérida. Está justo aquí, estábamos teniendo una charla amistosa. Mérida miró a Patán con recelo mientras se acercaba a ellos. El adolescente vikingo siguió sonriéndole mientras le tendía la mano para que se la estrechara. Patán Jorgensen, se presentó Patán mientras Mérida le estrechaba la mano vacilante. El tono de su voz la ponía nerviosa. Soy el primo de Hippo. Es genial que te unas a la familia. Gracias, respondió Mérida con cautela, retirando rápidamente su mano. Hippo me contó algo de ti durante la fiesta. ¿Lo hizo ahora? Preguntó Patán antes de volverse hacia Hippo y golpearlo juguetonamente en el brazo, lo que hizo que el otro joven se estremeciera. Eres un bribón, hablas de mí a mis espaldas. Sí, ya me conoces, Hippo rió torpemente mientras se movía para irse. De todos modos, Mérida y yo tenemos que volver a mi casa para poder acomodarla, así que si no te importa, Hippo intentó alejarse, pero fue detenido cuando Patán lo empujó violentamente en el pecho, provocando que Hippo se estrellara contra la pared del gran salón. ¿Por qué tienes tanta prisa, primo? Le preguntó Patán con un dejo de veneno en la voz. La casa no se irá a ningún lado. Supongo que tienes razón en eso, jadeó Hippo, tosiendo por el aire que le faltaba en los pulmones. ¿Por qué no le presentas a la bella dama a todos? Sugirió Patán, antes de girarse para mirar a Mérida, recorriéndola con la mirada de arriba a abajo, y vaya, ella es muy bonita de cerca, ¿no? Sí, respondió Hippo mientras se alejaba de la pared, sus ojos se dirigieron a Mérida, quien se alejó un paso vacilante de Patán. Lo haré. Mérida, dijo Hippo, llamando su atención, estos son algunos de los chicos de la aldea. Estos son los gemelos, Rufnut y Tufnut Toston. Hola, saludó el chico, Tufnut, a Mérida, asintiendo y sonriéndole maliciosamente. ¿Cómo estás? Añadió la chica, Rufnut, asintiendo y sonriendo. Y ahí atrás está, Patapezin Germán, continuó Hippo, señalando al chico grande. Mérida notó algo debajo de la incomodidad con la que los dos se miraban, pero no pudo entender qué significaba.
Y por último, pero no menos importante, comenzó, pero fue interrumpido cuando Astrid se acercó a Mérida, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la sorprendió y la confundió. Astrid, prácticamente gruñó la otra chica, Astrid Offerson. Es bueno conocerlos a todos, dijo Mérida, alejándose un paso de Astrid, es bueno conocer a los amigos de Hippo. Astrid resopló con desprecio mientras Snotlout y los gemelos soltaron una risita. No somos sus amigos, afirmó Snotlout con otra risa. Entonces, ¿quién eres? Preguntó Mérida confundida. Somos lo que se supone que debe tener esta aldea, explicó Patán. Vikingos fuertes, tradicionales y con futuro que matan dragones. No como este enano inútil. Mientras decía eso, Patán extendió su brazo alrededor del cuello de Hippo y lo agarró, presionando el nudillo de su otra mano contra el cráneo del joven. Y tampoco como tú, princesa, siseó Astrid, desviando la atención de Mérida del forcejeo de Hippo, mientras daba otro paso hacia la pelirroja, obligando a Mérida a dar otro paso atrás. No pienses que solo porque estás aquí eso te convierte en una de nosotros. Eres una forastera, alguien que sería nuestro enemigo si nuestros líderes no tuvieran cosas más importantes de las que preocuparse que ustedes, estúpidos montañeses. ¿Cuál es tu problema? Exigió saber Mérida mientras sentía que la ira subía por su estómago. Tú eres mi problema. Le gritó Astrid, poniéndose frente a frente con Mérida, lo que provocó que la princesa diera otro paso hacia atrás sorprendida y casi tropezó con sus propios pies. Cuando Mérida tropezó, Astrid extendió la mano y agarró con fuerza el brazo de Mérida, lo que provocó que la otra chica silbara de dolor. «Suéltame», exclamó Mérida, intentando soltarse del agarre de hierro de Astrid. «Hubiera sido mejor si hubieras matado al enano», gruñó Astrid, ignorando las súplicas de Mérida, «entonces podríamos haberte ejecutado como debíamos haberlo hecho, y haber matado a toda tu estúpida familia mientras estábamos en eso. De esa manera no tendríamos que preocuparnos por los de tu especie nunca más». «Cállate», gritó Mérida, apretando los puños mientras temblaba de rabia. «¿O qué, niña malcriada?», le gritó Astrid. En ese momento, Mérida sintió que cualquier rastro de control que tenía se desvanecía mientras le lanzaba un puñetazo a Astrid, golpeándola en la barbilla. Los ojos de todos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Astrid se tambaleó hacia atrás un paso, frotándose la mandíbula en estado de shock, antes de darse vuelta y mirar a Mérida con enojo. Antes de que la otra chica pudiera reaccionar, Astrid se abalanzó sobre ella, agarró a la princesa por el cuello y la estrelló contra la pared del gran comedor. Mérida tosió sorprendida antes de levantar ambas manos y envolverlas alrededor de la muñeca de Astrid, tratando de alejar a la otra chica mientras sentía que el agarre de la vikinga se apretaba alrededor de su tráquea. «Vaya, Astrid, ¿no te parece que eso es un poco duro?», preguntó Rufnut con una mirada preocupada en su rostro. «Cállate», espetó Astrid a la otra chica antes de girarse para mirar fijamente a Mérida, que estaba empezando a ponerse azul. «¿Qué está pasando aquí?», gritó una voz, antes de que todos se giraran para ver a Gober cojeando hacia ellos. «¿Qué diablos creen que están haciendo todos?». «Mierda», gritó Patán mientras soltaba a Hippo, haciendo que el niño más pequeño cayera al suelo mientras Astrid soltaba a regañadientes la garganta de Mérida, haciendo que la otra chica se deslizara al suelo, tosiendo y jadeando por aire. «Salgamos de aquí», declaró Tufnut mientras él y el otro corrían rápidamente antes de que Gober los alcanzara. «En otra ocasión, princesa», gruñó Astrid, lanzando una última mirada fulminante a Mérida antes de salir corriendo con los demás. Hippo se estaba levantando justo cuando Bocón lo alcanzó. «Hippo, ¿estás bien?», preguntó, mirando al niño con preocupación. «Sí, no te preocupes por mí», respondió Hippo, despidiendo al hombre con un gesto antes de centrar su atención en Mérida, que se estaba levantando del suelo y extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. «Mérida, ¿estás? Déjame en paz», gritó, dándole una palmada en la mano mientras se ponía de pie y salía corriendo hacia la noche. «Mérida», gritó Hippo, corriendo tras ella en la oscuridad. «Mérida, espera». «Hippo, espera un segundo», gritó Gober mientras cojeaba tras el chico. Mérida corrió a través de la aldea oscura, ignorando a Hippo que la llamaba por su nombre a sus espaldas, aunque no tenía idea de hacia dónde corría. Finalmente, llegó a las afueras de la aldea, corriendo cuesta arriba y se adentró en el bosque, esquivando árboles mientras la maleza se agarraba al dobladillo de su vestido. Finalmente, se detuvo en el borde de un acantilado y cayó de rodillas mientras sus pulmones ardían.
Fue entonces cuando las lágrimas brotaron de nuevo mientras se entregaba a su dolor, los sollozos desgarraban su cuerpo mientras sostenía su rostro entre sus manos. Después de unos minutos de llanto, Mérida levantó lentamente la cara de sus manos, observando su entorno con los ojos llenos de lágrimas. El acantilado dominaba el mar agitado, negro e informe bajo el cielo nocturno. Una luna llena colgaba sobre su cabeza, arrojando una luz pálida sobre todo mientras las estrellas bailaban a su alrededor en el cielo. Lentamente, los ojos de Mérida se dirigieron al horizonte, al oeste, donde se encontraba su hogar al otro lado del poderoso mar, y sintió el deseo de saltar al mar y nadar todos los kilómetros que había entre aquí y allá. Pero sabía que no podía. Estaba atrapada allí, en la rocosa isla de Berk, y se sentía completamente, absolutamente sola. Oigo los pájaros de la montaña, el sonido de los ríos cantó en voz baja para sí misma, una canción que he escuchado a menudo. Fluye a través de mí ahora, tan claro y tan fuerte, cantó más fuerte, la belleza melódica de su voz chocando con la tristeza de su canción, estoy donde estoy. Y para siempre, sueño con mi hogar, continuó, sus palabras fueron transportadas a través del bosque por la brisa del océano, me siento tan sola, sueño con mi hogar. Está en el aire, la brisa de la mañana temprano, sus palabras resonaron en el bosque, llamando la atención de Hippo mientras la buscaba frenéticamente, lo que le hizo detenerse confundido mientras escuchaba, veo que la tierra es tan hermosa. Mi corazón se abre de par en par, hay tristeza en su interior, su canción fluyó a través del bosque, lo que incitó a Hippo a seguirla, yo estoy donde estoy. Y para siempre, sueño con mi hogar, continuó cantando Mérida, poniéndose de pie y mirando al océano, sin darse cuenta de que Hippo estaba parado al borde del bosque detrás de ella, observando y escuchando con gran atención, me siento tan sola, sueño con mi hogar. Este no es un cielo extraño, no veo ninguna luz extraña, cantó, su voz resonando en casi toda la isla, causando que algunos de los aldeanos miraran a su alrededor confundidos, pero estoy muy lejos, de una tierra pacífica. Anhelo estar de pie, una mano en mi mano, cantó Mérida en voz alta, mientras las lágrimas caían de sus ojos, mientras Hippo se apoyaba contra un árbol, observándola, y para siempre, sueño con mi hogar, me siento tan sola. Siempre soñando con mi hogar, la voz de Mérida se fue apagando mientras estiraba la mano y se secaba las lágrimas de los ojos. Hippo, dijo ella después de unos momentos, causando que el joven saltara en posición firme por la sorpresa. ¿Ah, sí? Preguntó Hippo nerviosamente. ¿Puedes llevarme de regreso a tu casa? Preguntó, girándose para mirarlo, sus helados ojos azules casi brillando a la luz de la luna de una manera que dejó a Hippo sin aliento, me gustaría ir a la cama. Claro, respondió Hippo, antes de hacerle señas para que lo siguiera, y los dos avanzaron en silencio a través del bosque de regreso a la aldea. Sin que ellos lo supieran, otro había oído la canción, posado en un acantilado más alto. Era una criatura reptil de gran tamaño, que empequeñecía incluso a un caballo. Tenía escamas negras y elegantes que se combinaban perfectamente, crestas puntiagudas a lo largo de los costados de su cabeza y a lo largo de su espalda y una forma que se parecía a una salamandra, con grandes apéndices en forma de orejas a cada lado de su ancha cara. Agitó sus grandes alas parecidas a las de un murciélago mientras observaba a los dos adolescentes de ojos verde amarillento con iris negro. Mientras la criatura los observaba irse, sus orejas se pusieron alerta cuando un sonido suave, casi como el murmullo de un niño, llegó desde cerca. Al girarse, la criatura vio una criatura diminuta y espectral flotando a unos pocos pies de distancia. El espectro era de color azul claro y estaba hecho de una especie de niebla informe que brillaba en la oscuridad. Tenía una forma vagamente humanoide, con una cabeza, un torso y dos brazos delgados que se alejaban en volutas de vapor. Miró a la criatura con dos ojos como pinchos. La criatura olfateó al espectro con sospecha antes de que desapareciera con otro murmullo, lo que hizo que la criatura olfateara con sorpresa. Miró a su alrededor con confusión, antes de extender sus alas y despegar hacia el cielo, desapareciendo en la oscuridad total. Mientras tanto, una figura solitaria se encontraba en el borde del bosque, observando a la criatura mientras desaparecía en la noche antes de mirar hacia donde Mérida e Hippo se habían alejado. Después de un momento, se escuchó otro murmullo cuando el espectro apareció sobre el hombro de la figura. Riendo, la figura le dio una palmadita en la cabeza al espectro con una mano nudosa antes de darse la vuelta y caminar más profundamente en el bosque. Ven, cariño, dijo la figura con voz ronca y femenina, hay mucho trabajo por hacer.